Soy la profesora tutora que se ha mandado la circular de este centro asociado. Nos acompaña, esto no hace de Vanessa, que parece estar todos los detalles los canelos. Nos acompaña Beatriz Pérez-Garay, que es la vicedecana de Antropología de la Facultad de Filosofía, y nos va a hablar de una conferencia muy interesante. Yo os agradezco mucho vuestra presencia. Tenemos una sala muy pequeña y como mi convocatoria tenga éxito va a ser un desastre porque va a caber la gente. Esto luego lo que yo estoy diciendo ahora, que no sale en la grabación definitiva que se va a colgar, es solamente para recibir a los alumnos que han asistido y al personal de fuera de la UNED, que me parece interesante que aunque no estén matriculados, esto es una actividad abierta para cualquiera que le interese el tema, ¿vale? Entonces, Beatriz, cuando quieras. Gracias. Bueno, mi nombre es Beatriz Pérez-Garay, soy profesora de antropología en antropología de la UNED. Quería empezar dando las gracias a María Ángeles Mejías y a Angélica, no sé tu apellido, Gómez, discúlpame, que son las tutoras de antropología y filosofía en este centro asociado y que son las personas que me han invitado para venir a conversar y a intercambiar ideas con vosotros sobre uno de los temas de investigación sobre los que he estado trabajando, o sobre los que llevo trabajando en los últimos años. Quería decir que estas actividades que tienen que ver con profesores que venimos de Madrid, de la sede central, profesores de los equipos docentes, de los grados, etcétera, que venimos a los centros asociados, es una iniciativa conjunta. Adelante, por favor. Es una iniciativa conjunta de tutores, alumnos y profesores de la Facultad de Filosofía, que lo ha integrado desde el curso pasado en un plan de actividades de la Facultad de Filosofía. Entonces, dentro de ese plan, en el marco de ese plan de actividades de la Facultad de Filosofía en los centros asociados, que tiene la idea de que no todo se haga en Madrid, sino que nosotros también vengamos a conoceros y a compartir ideas, temas de investigación, intereses, etcétera, con vosotros a los centros asociados, pues, como digo, dentro de ese marco se plantean un conjunto de actividades que se llaman diálogos de actualidad en la UNED de Albacete. Y este es el primer diálogo de actualidad de la UNED de Albacete. Le toca a la antropología, porque yo soy antropóloga, y le toca al tema del género y los pueblos indígenas, ¿de acuerdo? Pero que detrás mío, después de este primer diálogo que inauguramos aquí, este pequeño, digamos, foro de diálogos, pues van a venir dos filósofos, si no me equivoco, ¿no? Entonces, animaros a que asistáis y a que vengáis a un centro asociado a hacer otras cosas, que no sea solo venir a las clases, a las tutorías, etcétera, sino que un poco como con más ganas y actividades múltiples, no directamente asociadas con los estudios que estáis haciendo. Bueno, os cuento, yo llevo aproximadamente 20 años trabajando en comunidades indígenas de los Andes peruanos, en comunidades quechuas del sur de los Andes peruanos. Durante ese tiempo, desde el año 91, que fue la primera vez que yo estuve en esas comunidades, yo era muy jovencita, muy inexperta, he trabajado distintos temas. De alguna manera he ido construyendo distintos objetos de estudio. En todos los objetos de estudio, en todos los intereses de investigación que yo iba teniendo a lo largo del tiempo, en ese entorno específico de comunidades indígenas y campesinas en los Andes peruanos, pues siempre la sensación era que las mujeres no aparecían, no estaban. Aparentemente, en los temas que yo escogía, a pesar de mi condición de mujer, las mujeres parecían estar de forma marginal o directamente no estar, ¿no? Quizás, a lo mejor, desde una perspectiva inicial, etnocéntrica, podríamos interpretar que estaban marginadas o que estaban siendo objeto de algún tipo de segregación. Pero el caso es que yo no las veía. Os cuento un poco. Yo empecé trabajando sobre sistemas de autoridades tradicionales indígenas. O sea, quiénes eran las personas que desempeñaban los cargos de autoridad tradicional en las comunidades, no los cargos de autoridad democrática, ¿no? Que esos fueron impuestos por el Estado peruano.
los cargos de derecho consuetudinario, del llamado derecho indígena, las autoridades tradicionales, las autoridades de toda la vida. Y ahí no había mujeres, siempre eran varones y ancianos. Entonces yo decía, caramba, ¿dónde están las mujeres? Pues no las veía. Después continué trabajando sobre proyectos de desarrollo y la incidencia de esos proyectos de desarrollo en las formas de organización social y política de las comunidades indígenas, que algo sabía, porque había estado trabajando 8 años sobre derecho consuetudinario y autoridades indígenas. Entonces yo pensaba, bueno, vamos a ver cómo impactan los proyectos de desarrollo sobre esas formas de organización tradicional, hasta qué punto esos proyectos tienen en cuenta, con toda su agenda modernizadora, tienen en cuenta las formas de organización social preexistentes, ¿no? Digamos, se hacen de una manera compatible culturalmente, o si directamente arrasan y vienen imponiendo esa agenda, digamos, modernizadora. Y yo me encontraba que en las asambleas comunales, que es uno de los órganos de decisión de las comunidades indígenas y campesinas, como si dijéramos las comunidades de vecinos, ¿no? Pues hablaba mucha gente, pero las mujeres no hablaban. Y además se sentaban en espacios distintos. Los varones se sentaban en un espacio, ¿no? Y claramente diferenciado en otro espacio, las mujeres con los niños, que aprovechaban para hacer sus cosas. No sé, cuidaban de los niños, les arreglaban el pelo, se cepillaban ellas, hacían otras cosas, pero era como que no formaban parte de la asamblea, que estaban allí a lo mejor para evitar la multa, el castigo o lo que fuera, ¿no? Pero no eran parte activa, era como si no tuvieran voz. Tenían voto, pero no tenían voz. O sea, a la hora de votar sí tenían voto, pero no tenían voz en la asamblea. En la asamblea hablaban las autoridades y eran varones, ¿no? Después, en un tercer tema, en un tercer interés de investigación, una tercera línea de investigación, relacionada también con los proyectos de desarrollo, me puse a trabajar sobre proyectos de desarrollo que tomaban fundamentalmente el turismo como una estrategia que podía servir para generar ingresos en la comunidad. O sea, proyectos de desarrollo básicamente enfocados hacia el turismo rural. O sea, de la misma manera que aquí hay turismo rural y casas rurales donde viene gente, ¿no? Pues donde vienen turistas, que no es un turismo de gran formato, sino pues, ¿no? Otro tipo de turismo, más pequeño, más experiencial, ¿no? Con determinadas características, que busca sacar provecho económico al patrimonio natural y al patrimonio cultural, ¿no? Empiezan a tener valor la cultura como un recurso, la naturaleza, ¿no? Los paseos, las excursiones, el medio natural, etc. Pues yo me interesé por ese tipo de proyectos de desarrollo en las comunidades, ¿no? Porque empezaba a ver, como pasa aquí también, un poco antes, desde mediados de los 80, por las políticas LEADER, PRODER de la Unión Europea, etcétera, pues en las comunidades desde comienzos del 2000 aproximadamente, en estas comunidades donde yo había trabajado, empezaba a haber turismo rural que iba directamente no a los hoteles, a los grandes resorts, etcétera, sino que había una parte de ese turismo que era lo que yo conocía como turismo rural aquí. O sea, que iba a la casa de las comunidades, de los indígenas, de las comunidades campesinas, se alojaba en sus viviendas, era paseado por los locales, les enseñaban pues que si un lago, que si un complejo arqueológico, ¿no? Y entonces, curiosamente ahí empecé a ver a las mujeres por todas partes. A diferencia de lo que había sucedido en temas anteriores, la presencia femenina, cuando se trataba de negocios que tenían que ver con el hogar, porque se hacían en las casas, hablamos de turismo rural en las casas, en las propias aldeas, alrededor del espacio doméstico, tenían una participación femenina muy evidente, muy evidente. Bueno, entonces, de esto último es de lo que yo vengo a hablar ahora, que es de lo que he estado trabajando, lo que vengo trabajando en los últimos pocos años, 2 o 3 años. Yo ni soy especialista en género, pero poco a poco he ido haciendo mi reflexión personal sobre cuál era el papel y el enfoque de género que yo estaba dando a mis propios objetos de estudio en las comunidades donde yo he trabajado durante 20 años. Entonces, por eso os he hecho un pequeño relato de donde no veía a las mujeres y ahora que sí las veo. Tengo que decir, antes de continuar con el relato en términos personales de cómo llego a este tema, que donde yo no veía mujeres era porque yo no las veía, pero sí estaban, ¿vale? O
sea, lo que quiero decir es que cuando trabajaba sobre autoridades políticas tradicionales, yo no veía mujeres porque las mujeres no estaban en los ámbitos de decisión formal reconocidos y políticos que todo el mundo ve. Las mujeres hacían política en sus espacios, generalmente en los espacios domésticos, que ahí se decidían muchas cosas que luego se llevaban al ámbito público, ¿no? Ya decididas, era una especie de puesta en escena, como puede pasar aquí en el Congreso, en el Senado, ya está todo decidido. Prácticamente allí lo que hacen, hay una ficción de que se discuten las cosas, pero ya está todo decidido, ¿no es cierto? Entonces, simplemente es que no miraba dónde estaban las mujeres. De la misma manera, en las asambleas, cuando venían los proyectos de desarrollo, ¿no? Las mujeres no participaban, pero no porque simplemente era porque el espacio no es el espacio público donde ellas participan. Ellas tienen sus espacios de participación y no son los espacios públicos, ¿vale? No era ese ámbito de las asambleas, es decir, que yo no las veía, como no las ven muchos proyectos de desarrollo, como no las ven muchos científicos sociales o gente que no forman parte de ese entorno cultural. Y entonces llegan a conclusiones, o llegamos a conclusiones, que tienen que ver con la desigualdad, o con la segregación de género, o con la segmentación de los espacios en función de género, y buscamos razones, ¿de acuerdo?, que no siempre se corresponden a un conocimiento profundo del contexto cultural, ¿de acuerdo? O sea, quiero decir que el error era mío, que yo no las veía porque no estaba preparada para verlas, porque no estaba aplicando un enfoque de género y porque solo quería ver mujeres, no quería ver, o no estaba preparada para ver relaciones entre hombres y mujeres, ¿vale? Que es de lo que yo voy a hablar ahora en relación al turismo. Bueno, otra cosa que también me ayudó a darme cuenta de la participación de las mujeres en estos proyectos de turismo rural, aparte de que era muy evidente y que me las encontraba en todos los sitios porque tenía que ver con su casa, pues una cosa que me sorprendía cuando yo escuchaba las grabaciones de las entrevistas que hacía con esas personas con las que participaban en esos negocios de turismo rural que ponían en sus propias casas para recibir a los turistas, pues era que yo conversaba, por ejemplo, con un varón y el varón, pues a lo mejor podía estar sembrando o normalmente estaba sentado y me estaba dedicando una charla, estábamos conversando, ¿no? O sea, el varón generalmente no hacía nada más que hablar conmigo, ¿no? Yo estaba profesionalmente ahí con mi grabadora y yo hablaba y ya. Y entonces las entrevistas con los varones me hablaban. Y a veces, pues me metía en su lugar de trabajo y a lo mejor si estaban arreglando algo, pues mientras arreglaban me hablaban. Pero lo frecuente con las mujeres era que mientras yo hablaba con ellas, ellas hacían no una cosa, sino a lo mejor 5. Mientras estaban hablando conmigo estaban dando de mamar a un hijo, que lo tenían así. Además estaban dando vueltas a la sopa con la otra mano. Además tenían un ojo mirando por la puerta porque su hija pequeña estaba cuidando de la vaca o de las llamas que estaban afuera. Y a lo mejor, mientras hablaba, daba de mamar a su hijo, meneaba la sopa y vigilaba el ganado indirectamente a través de su hija, a lo mejor hasta también cuidaba a algún pariente que estaba en la habitación de al lado y que no podía moverse por lo que fuera. Su suegro, su yerno, no sé qué. Y a mí todo eso me pareció muy cercano. Me pareció muy poco exótico, que es quizás lo que me ha enseñado la antropología, que aunque nosotros nos vayamos a hacer trabajo de campo, como es mi caso, a 3.500 o 4.000 metros de altura en comunidades indígenas en el Perú, a 13.000 kilómetros de distancia, finalmente los problemas son muy similares, las situaciones son muy similares, es la construcción de esas situaciones y la interpretación de esas situaciones lo que cambia. Pero a mí, cuando yo escuchaba esas entrevistas, que se escuchaban fatal porque el niño lloraba, la vaca, el otro, el papá decía todo, yo decía, esta es mi madre, esta soy yo con ciertas salvedades, ¿no? Encargándome de 5 cosas mientras estoy en el ordenador, termino un artículo y hago no sé cuántas cosas a la vez, ¿no? Y compro tomate frito en el mercado, no, hago 1000 cosas, ¿no? Entonces, me parecieron problemas comunes, me pareció que había poco trabajo y que yo había hecho un escaso esfuerzo por entender los usos del tiempo diferenciales entre varones y mujeres, ¿sí? La academia me había enseñado a distinguir la división de géneros por trabajo, o sea, la división sexual
del trabajo. Hay trabajos de mujeres y trabajos de hombres. ¡Ay, la desigualdad, no sé qué, las mujeres estamos siempre en la casa! Pero me habían enseñado muy poco a tratar de entender en un entorno que no era ni citadino, o sea, no era urbano, ni clase mediero, ni occidental, me había enseñado muy poco a entender cómo usan las mujeres del campo su tiempo cotidianamente. Y si esa forma que tienen de usar el tiempo cotidianamente podemos calificarla solo de actividades reproductivas porque estén en el ámbito doméstico, o si por el contrario, como dicen muchos textos, o si por el contrario, eso que esas señoras están haciendo son actividades reproductivas y productivas. Es decir, que la división entre el ámbito productivo y reproductivo es falsa. Y eso se ve muy claramente en el entorno rural. Porque lo que esas mujeres están haciendo es productivo en el sentido de que hay una vaca o no sé qué, y están produciendo gente, tienen hijos, están produciendo cultura también, ¿entendéis lo que quiero decir? Mientras que acostumbramos a pensar que el ámbito reproductivo es el de relacionado con la economía doméstica, que ese no pasa por el mercado y por eso no se valora, no lo valoramos, y que ese es el ámbito exclusivamente femenino. Pero yo me di cuenta de que no, escuchando las entrevistas con estas campesinas, con estas indígenas, yo me daba cuenta de que no solo estaban produciendo personas, sino que estaban produciendo riqueza para sus comunidades, a través de la vaca, a través de... ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea que la división, de alguna manera, no era adecuada para entender lo que sucede con las mujeres en los entornos rurales. ¿Entendéis lo que quiero decir? Esto es muy... lo digo así muy llanamente, pero lo llevo diciendo la economía feminista por lo menos 2 o 3 décadas, de forma mucho más compleja. Pero es un poco para que lo entendamos. Entonces, lo que quiero decir es que, aunque yo voy a hablar a través de un ejemplo que me sitúa en mi ámbito de trabajo, que es el de comunidades indígenas que he hecho en América Latina, que puede parecer muy exótico y muy lejano, me gustaría que hicieses el esfuerzo, que para eso sirve la antropología, de pensarlo y de extrapolarlo de forma que os sirva para pensar vuestro contexto cotidiano, lo que vosotros veis cuando abrís la cocina, lo que veis afuera, porque para eso sirve. O sea, quiero decir, hagamos el esfuerzo de desexotizar. La antropología, si sirve de algo, es para desexotizar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y para buscar determinados digamos, la naturaleza de los problemas, ¿no? La naturaleza cultural de las situaciones. Por tanto, de lo que vamos a hablar es de gente pobre, de mujeres que son pobres y que tienen falta de poder, ¿vale? No de poder de decisión, sino de que les reconozcan su poder y su capacidad de agencia para cambiar las cosas. Y además son indígenas, pero no les exoticemos. Esa falta de poder y esa desigualdad, ¿vale? Y esa situación en la que viven es similar a lo que nosotros podemos encontrar aquí. A lo mejor no en calidad o en cantidad, pero sí son problemas comunes. Bueno, entonces, voy a hacer una breve introducción a las cuestiones de género, porque no sé cuántos de vosotros sois antropólogos o estudiáis antropología. Los que estudiáis antropología, me disculpáis, porque esto va a sonar así un poco como, pero esto ya lo sé. Pero para los que no vengáis de la antropología, creo que es importante, porque hay equívocos que son frecuentes. Yo me voy a referir fundamentalmente, estoy diciendo que me voy a referir al análisis de género en términos de proyectos de desarrollo que trabajan sobre todo a través del turismo rural en las casas de la gente, que es donde yo empecé a ver que las mujeres participaban muy activamente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que es necesario partir de la idea de que el género no es relativo a mujer. Cuando hablamos de género, no estamos hablando solo de mujeres, aunque a veces, muchas veces, los proyectos de desarrollo, cuando hablan de género, lo ponen muy bonito y todo eso en el discurso, en la retórica, y cuando hablan de género, están hablando de mujeres, ¿no? Y entonces dicen, no, pero este proyecto tiene en cuenta las variables de género, porque participan el 50% de hombres y el 50% de mujeres. Y a mí se me pone el pelo como a cartas, porque digo, eso no es un indicador de género. Género no es igual a mujer. El género implica hablar de una categoría cultural
relacional, que busca explicar la diferencia y la desigualdad, la construcción de la desigualdad sobre la base del sexo. O sea, que cuando hablamos de género hablamos más de poder y de desigualdad que de mujeres o de hombres en términos esenciales, ¿vale? De hecho, las teóricas del feminismo dicen que no existe la mujer en esencia, sino que es el resultado de muchas otras cosas, ¿no? Es lo que se hace, no es que uno nazca mujer, sino cómo se hace mujer. Y normalmente uno no se hace mujer solo por su nacimiento en términos biológicos, sino en relación a tu grupo étnico, a tu pertenencia colectiva o nacional, en relación a tu estatus, si eres rica o pobre, es mujer de distinta forma, en relación también a tu lugar de procedencia o de residencia, ¿no? Son diferentes y he empezado así, diciendo las mujeres y su vivencia del ser mujer, las mujeres rurales y las mujeres urbanas, citadinas, clase medieras, como muchas de nosotras, ¿no? Podemos pensar. De manera que cuando hablamos de género hablamos de un mecanismo mucho más estructural y mucho más complejo que cuando hablamos solo de mujeres. Hablamos de construcciones históricas que nos permiten analizar la desigualdad en las formas de organización social, sobre la base de estereotipos, ideologías, etc. Bueno, entonces, ¿por qué tanto lío cuando vemos los proyectos de desarrollo? Yo me he dedicado a ver muchos proyectos de desarrollo porque trabajo en temas de antropología del desarrollo. Entonces, ¿por qué tanto lío? ¿Qué tanto lío tienen la gente que trabaja en proyectos de desarrollo o en proyectos de intervención aquí en nuestras sociedades, ¿no? En Madrid o en Albacete o donde sea, en proyectos de intervención? ¿Por qué confunden género con mujeres? Bueno, pues yo creo que es por dos cosas. Puede ser muchas más, pero yo os voy a compartir dos que me parece que son fundamentales. Una, porque no entienden en qué consiste el enfoque de género, y un enfoque de género radical, no folclórico, no marginal, no. Un enfoque de género radical, tiene que ver con poder, con desigualdad y con análisis de esas relaciones, y eso a veces no se entiende bien. Sobre todo, no se entiende cómo hacer eso bien. O sea que la primera razón es porque es difícilmente asimilable a indicadores. Es mucho más fácil hablar de mujeres y pensar en números, ¿vale? Convertir a las mujeres en números. Tantas asistentes al taller sobre cuidados higiénicos, o tantas mujeres han ido al taller de lectura y escritura, o que hablar, por ejemplo, de cómo se distribuyen las tareas en casa y medirlo en indicadores, o hablar de indicadores o tomar indicadores que son más complejos que los que nos pueden hablar de la situación de las mujeres generalmente desprovistas de relaciones sociales y de relaciones de poder. O sea, mujeres así en esencia, ¿no? Que van, que vienen, que asisten a los talleres, que comercializan productos, que inician negocios, pero es más difícil hablar de mujeres que participan en relación a las cargas familiares que tengan, vaya nombre, carga familiar, mujeres que participan en relación a las cargas familiares que tengan, mujeres que participan en relación al trabajo que hacen en casa, ¿no? Y al trabajo que hacen fuera de casa también, mujeres que participan en determinados proyectos sin tener en cuenta cuál es la contribución del resto de los miembros de la familia, los maridos y los hijos, los compañeros y los hijos, en las tareas de casa, domésticas, productivas, reproductivas, etc. Eso se transforma en indicadores más difícil. Es más difícil transformarlo, no es imposible, hay indicadores de género, pero es más difícil. Es más fácil en los proyectos trabajar simplemente con mujeres desprovistas de sus relaciones de poder, de sus relaciones sociales. Y la segunda razón por la que creo que los proyectos de desarrollo, cuando se habla de género, no se está hablando de género, sino normalmente de mujeres, es porque el modelo de desarrollo dominante, el hegemónico, del que hablamos todos, igual que del tipo de economía que hablamos todos, implica un énfasis en el ámbito productivo y en las instituciones formales, donde se producen esas relaciones. Es decir, porque hablamos de mercado y porque hablamos de actividades productivas que se desarrollan en el ámbito del mercado. Cuando hablamos de proyectos de desarrollo, hablamos de incrementar los ingresos de la unidad familiar. ¿Y cómo? Pues generando más actividades productivas, generando más actividades
que de alguna manera se vean en el ámbito formal, en el mercado, que se puedan comprar y vender y generen ingresos. Y yo os pregunto, de las actividades que hacemos las mujeres, citadinas, las del campo ya ni os cuento, ¿cuántas pasan por el mercado? ¿Cuántas pagan impuestos? ¿Cuántas tienen visibilidad en lo que sería la economía formal? ¿No? ¿Sí? Ahora, ¿cuántas de esas actividades están en lo que podríamos llamar la economía informal y sobre la base de ellas subsiste en gran medida la unidad familiar? Y sin embargo, curiosamente, siguen siendo consideradas complementarias. Curioso. Complementarias porque no pasan por el ámbito del mercado. Complementarias porque no generan ingresos, en muchos casos, que consideramos dentro del ámbito productivo. Son improductivas, tienen que ver con la reproducción de la familia y del hogar. Es curioso, ¿no? Bueno, no es curioso, es etnocéntrico, es androcéntrico y es machista, ¿no? Como las ciencias sociales y como el discurso del desarrollo en general. Es un discurso androcéntrico. Bueno, sin embargo, si el ámbito de definición ya no es el mercado, sino que es la familia, es estas señoras con las que conversamos o con las que yo converso que hacen 5.000 actividades, ¿no? Gracias a las cuales la economía familiar funciona, no tiene nada de complementario, sino que realmente funciona sobre la base de lo que hacen ellas y donde no hay una división radical entre ámbito productivo y reproductivo. Tú no te vas de casa, cierras la puerta y te dedicas a producir afuera, sino que estás produciendo ya cuando estás dentro. Pues posiblemente encontraremos, digamos, ese ámbito sustantivo de la economía donde las mujeres participan constantemente, ¿entendéis? ¿Sí? Entonces yo creo que tiene que ver con esos dos factores. Por un lado, género reducido a mujeres, porque cuando trabajamos con género es mucho más difícil buscar indicadores que viabilicen resultados. Estoy hablando de proyectos de desarrollo, de intervención, etcétera, ¿no? Y por otro lado, porque el modelo de desarrollo, el propio discurso de desarrollo, el propio discurso sobre la economía, es un discurso formalista, que hace hincapié en el ámbito del mercado y que hace hincapié en el ámbito productivo. Y entonces, en ese ámbito, las mujeres estamos condenadas a estar en un agujero negro, en el agujero negro de la teoría económica, ¿no? Afortunadamente hay otros economistas que dicen que la economía es una ciencia social. A lo mejor a algunos os suena raro, pero de verdad es una ciencia social. Es más allá que números, más allá que cálculos de costo-beneficio y más allá que una relación lógica entre medios y fines, donde la escasez es la que determina una cantidad ilimitada de necesidades siempre insatisfechas. Es mucho más allá que eso, es un conjunto de relaciones sociales, ¿no? Y si lo miramos desde ese punto de vista, las mujeres aparecemos por todas partes, ¿no? Y más todavía, como digo, en el ámbito rural. Bueno, entonces, fijaros, por ejemplo, equívocos y distorsiones muy comunes en los proyectos de desarrollo por el hecho de partir de estas dos, digamos, situaciones. Por ejemplo, programas de reforma agraria en los años 50 y 60 en América Latina muy frecuentes, donde se contemplaba que los mecanismos de asistencia para la legalización de la tierra, de la tenencia de la tierra, iban dirigidos a los cabezas de familia, entendiendo que cabezas de familia eran solo varones. Y os cuento que en los años 50 y 60 no sé cuál era la proporción, pero actualmente la proporción grosso modo en América Latina es que casi un tercio de los hogares, y sobre todo rurales, está encabezado por mujeres. Y si nos vamos a países de Centroamérica o de México, donde la migración a Estados Unidos es muy frecuente y tiene un impacto muy grande en muchos pueblos, a veces es el 70% de los hogares está encabezado por mujeres. Y a estas no se las ve, ¿vale? Entonces, bueno, pues se dio al traste muchos de estos programas porque se entendió que los cabezas de familia eran varones. O, por ejemplo, se introducen programas, o sea, los programas de desarrollo rural integral de los años 80 y 90, donde se entendía que la introducción de tecnología, de semillas híbridas, de pesticidas, de todo lo que trajo
aparejado la revolución verde, incluso nuevos sistemas de crédito, y de nuevo se entendió que los prestatarios eran varones, porque las mujeres trabajaban en casa, pero no trabajaban en el campo, en la chacra. No, las mujeres trabajan en el campo y trabajan en casa, trabajan en los o se da la responsabilidad y la información técnica de cómo funcionan las nuevas tecnologías que se vayan a instalar, se le da a los varones, no solo porque sean los prestatarios, sino porque hay ideologías de género por detrás que dicen que no, que las mujeres más bien no entendemos eso, sino que nosotros somos buenas ejecutando cosas, pero las explicaciones técnicas a los varones de la familia, ¿no? Como veis, son ideologías de género, son estereotipos, ¿vale? No son realidades en sí, es cómo las construimos. Bueno, entonces, el problema reside, por tanto, no tanto en que haya cosas de mujeres o trabajos de mujeres y trabajos de hombres, sino la consideración social que genera esa situación. Hace más de 30 años se decía, la OCDE decía ya hace más de 30 años, que la discriminación que experimentan las mujeres en el mundo no radica en que no produzcan ingresos, ni tampoco en su falta de formación, créditos o recursos, sino en los procesos, instituciones e ideologías que generan las desigualdades entre hombres y mujeres, ¿vale? O sea, no radica en que no produzcamos o en que produzcamos en un ámbito asumido como complementario, sino más bien en los procesos, las instituciones y las ideologías que generan esa desigualdad, esa falta de poder en el caso de las mujeres y esas proyecciones de estereotipos. Por lo tanto, decía la OCDE, las desigualdades no afectan únicamente a las mujeres, sino al desarrollo en su conjunto. O sea, que la inequidad es una cuestión social, no es un problema de mujeres, ¿vale? La cuestión del desarrollo, el problema del desarrollo, no es un problema solo que atañe a las mujeres, sino que es una cuestión social que nos atañe a todos. Dicho de otra manera, el objetivo no sería tanto describir por qué las mujeres son más pobres que los hombres, ¿sí?, sino cómo las experiencias de pobreza están condicionadas por la construcción de género. ¿Entendéis? Es darle la vuelta. Esa es la perspectiva y esa es la propuesta de la teoría de género. O sea, no pensemos solo en caracterizar la situación de pobreza de las mujeres porque son mujeres y porque son hombres, y porque hacen trabajos de un tipo y no de otro, sino cómo las experiencias de pobreza están condicionadas por las ideologías de género, ¿vale? Bueno, entonces, dicho esto, voy a empezar aquí porque me olvido que tengo esto. Fijaros, hace ya una década, en el informe sobre desarrollo humano que edita el PNUD anualmente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se reconocía que ser indígena y ser mujer aumentaba la posibilidad de un individuo de ser pobre. Esto se ha llamado, en los círculos del desarrollo, se ha llamado a este proceso la feminización de la pobreza, es decir, cómo las repercusiones o la repercusión de la crisis económica, del subdesarrollo, de la desigualdad, recae sustantivamente en los hombros de las mujeres, ¿vale? Y de ahí surgen conceptos como las brechas de género, ¿no?, o la desigualdad de género, que se une a otras desigualdades, a otras relaciones sociales que las mujeres llevamos y los hombres llevamos aparejadas. Ser mujer y ser indígena y ser rural significa o se traduce automáticamente en más pobreza. Las brechas de género, etnicidad y lugar de residencia, por ejemplo. O sea, las más pobres de las pobres son las mujeres que viven en el campo, en el entorno rural, y que además son indígenas, nativas o pertenecen a algún grupo distinto al grupo dominante. Bueno, no quiero daros la data, pero desde hace más de 5 o 6 décadas las mujeres han estado consideradas en la agenda del desarrollo, ¿vale? Es decir, ha habido distintos enfoques y distintas perspectivas que han intentado pensar en los proyectos de desarrollo qué hacer con las mujeres. Esto llevamos por lo menos desde los años 50 o 60, ¿vale? Dicho muy rápidamente, desde ignorar
que tienen un papel diferencial, que fue lo que pasó en los años 50 y 60. Básicamente se entendía que el desarrollo en términos de modernización económica iba a traer beneficios por igual a las mujeres y a los varones y a los hijos, es decir, a las familias, sin hacer distinción por relación de sexo, desde ignorar, digamos, su papel diferencial hasta en los años 70, o pasando por, mejor dicho, en los años 70, por el enfoque de mujeres en desarrollo, que entendía que las mujeres eran pobres fundamentalmente porque no formaban parte del ámbito productivo, ¿vale? Porque no generaban ingresos en el ámbito productivo, que es un poco lo que acabamos de decir, que no es verdad, que es cómo se considera lo que es productivo y lo que es reproductivo. Pero en los años 70, el primer intento de incluir a las mujeres en la agenda del desarrollo serio, o sea, de verlas y decir qué hacemos con las mujeres, pasaba por este enfoque productivista. Se creía, no sé si os suena a Bosserud, pero bueno, se asumía que la división sexual del trabajo era la causante de la pobreza de las mujeres, porque las mujeres estaban relegadas al ámbito reproductivo, al ámbito doméstico. Entonces, la solución consistía en hacer que las mujeres no abandonasen el ámbito reproductivo, sino que además asumiesen tareas en el ámbito productivo, considerando productivo y reproductivo como dos divisiones que comenzamos diciendo que en realidad no responden a las prácticas cotidianas de buena parte de las mujeres en cualquier parte del mundo. ¿Qué sucedió? Pues que hubo muchos proyectos que trataron de incorporar a las mujeres mediante proyectos, microproyectos productivos, generando más actividades a las que ya tenían, porque no habían dejado no habían compartido ninguna de las que ya tenían, pero las ponían a coser, o las ponían a hacer pasteles, o las ponían, ¿entendéis lo que quiero decir?, a generar un ingreso complementario en el ámbito oficialmente productivo, el que pasa por el mercado, sin deshacerse de ninguno de los anteriores tareas o trabajos de género, o sea, que le correspondían por su estatus natural de mujer, y sin valorar ese otro ámbito y su valor cultural y mercantil también. Por tanto, ¿en qué se tradujo eso? Pues en muchas situaciones, pero sobre todo en proyectos que generaban más trabajo, más esquizofrenia, más actividades a las mujeres. Proyectos que además tenían que ver o estaban relacionados con la vivienda de las mujeres, y esto me interesa porque vamos a hablar de proyectos que después de 3 décadas vuelven otra vez a ocupar a las mujeres cerca de sus viviendas, y que consistían en actividades económicas de dudosa viabilidad fuera de las viviendas, ¿no? Como por ejemplo, pues artesanías, pequeños comedores, pequeños huertos, siempre cerca de casa, ¿no? Que no les quitará tiempo para el resto de las tareas. O, por ejemplo, se tradujo en un enfoque que se llamó de la eficiencia económica, que consistía en asumir, que sigue siendo una retórica muy frecuente en los proyectos de desarrollo, en asumir que las mujeres son más eficientes económicamente que los hombres. Entonces, todas las ayudas sociales tienen que pasar por las mujeres, porque distribuyen mejor, son más ahorradoras, beben menos, piensan más en la familia, y habrá las que sí lo sean, pero habrá las que no. Pues a lo que quiero decir es que también hay un gran estereotipo acerca de la mujer como benefactora y como distribuidora del bienestar familiar, más ahorradoras, más responsables, etc. ¿Y qué nos encontramos? Pues que, por ejemplo, en el Perú, los comités del vaso de leche, que es una ayuda del gobierno peruano a las comunidades indígenas y campesinas, que consiste en un reparto diario de leche en polvo y cereales, el Quaker, ¿no?, para los niños, para que por lo menos tengan, que no se duerman mientras están estudiando, porque es que muchos vienen sin desayunar ni nada. Entonces eso lo repartían las mujeres, se encargaban las mujeres. Los comedores populares también las mujeres. Cualquier medida, digamos, bienestarista que piense en la familia es dirigida hacia las mujeres, según ese enfoque. Y pues está bien, pero o está mal, no lo sé, pero lo que quiero decir es que les da otro trabajo más, otro trabajo no remunerado. ¿Entendéis lo que quiero decir, verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurría en esos años, en los años 70 y 80? Y mucha de esa lógica continúa hasta la actualidad. Se han matizado los términos y la forma en cómo se cuentan las cosas, pero hay mucha de esa lógica productivista que se arrastra hasta la actualidad cuando se habla de mujeres. Pues que la solución de las mujeres no depende de su mayor integración en el mercado.
lo hemos visto o lo hemos estado hablando antes, ¿no? Sino de cómo el mercado construye la pobreza en términos de género, ¿no? O sea, ¿cuál es el espacio que el mercado o que la economía formal deja a las mujeres? ¿Cuál es la distribución del poder al interior de la familia? No es solo quién produce y vamos a producir más, sino luego ese ingreso cómo se distribuye al interior de la familia y quién lo distribuye y para qué, ¿no? Por ejemplo. Bueno, muy rápidamente este enfoque productivista no se cambió, pero sí se renovó. Como digo, este enfoque productivista continúa hasta la actualidad y lo vamos a ver en estos proyectos de los que vamos a conversar de turismo rural, pero sí se renovó con un enfoque de género, que se llamó Género en Desarrollo, a mediados de los años 80, que hablaba fundamentalmente del sesgo etnocéntrico y androcéntrico que tenían todas esos proyectos productivos y esa visión del desarrollo fundamentalmente volcado en el ámbito productivo y en el ámbito considerado masculino por excelencia. Se comenzó a hablar entonces de género, se comenzó a hablar de eso que hemos empezado a hablar al comienzo de esta intervención, de la relación entre mujeres y hombres y la desigualdad que genera esa relación entre hombres y mujeres. Se comenzó a hablar de la necesidad de dar mayor poder a las mujeres, no solo poder político, sino empoderamiento, agencia, capacidad de decisión y de cambiar cosas tanto en el ámbito doméstico como en un ámbito supradoméstico. O sea, se empezó a hablar de ganar poder, de cambio personal y de colectivo. Se empezó a hablar de empoderamiento o de agencialidad, si queréis de alguna manera. ¿Y qué ocurrió? Pues que desde los 90, como muchos otros términos que entran en la jerga del desarrollo, fue poco a poco, de alguna manera, fagocitado por las propias instituciones y la Corporación Financiera Internacional del Desarrollo. Y de la misma manera que habían hecho con el concepto de participación, ¿no? Que empezó siendo pues, un concepto relacionado con movimientos populares, de abajo arriba, etcétera, y acabó siendo participación impuesta en los proyectos por los proyectos de desarrollo, por el Banco Mundial y, en fin, cosas que no tenían mucho que ver con una participación espontánea. Pues un poco así también ha pasado con las cuestiones de género, que todo el mundo habla de género, como todo el mundo habla de participación cuando hablamos de proyectos de desarrollo o de intervención, pero no todo el mundo quiere decir lo mismo cuando habla de género. Muchos están hablando de mujeres, aunque en los papeles hablan de género, porque ya como todo el mundo habla de lo mismo y es muy fácil los matices a nivel discursivo, pues todos hablamos de lo mismo, pero no queremos decir lo mismo. Es decir, se ha convertido de alguna manera en una palabra de moda que sirve un poquito para añadir glamour a los proyectos de desarrollo, es decir, que tienen enfoque de género, pero es necesario mirar un poquito y ver cuáles son los indicadores, qué es lo que están haciendo, qué tipo de economía qué tipo de enfoque productivista o no productivista están manteniendo, ¿entendéis lo que quiero decir? Si hablan de relaciones sociales, si hablan de mujeres en términos esenciales o hablan de relaciones de poder, ¿entendéis lo que quiero decir? Porque con hablar solo de género o escribir en el proyecto que tiene ese enfoque, pues a lo mejor es útil para ganar un concurso y que te den plata para poder financiar ese proyecto, pero va a tener un impacto muy diferente a si realmente se trata de un enfoque de género real. O sea, lo que quiero decir con esto es que todos los proyectos de desarrollo o de intervención aquí, todas las políticas públicas, empleen o no empleen de facto la perspectiva de género, tienen relaciones directas en las relaciones de género, ¿vale? O sea, pueden hablar de mujeres, pueden no hablar de nada, pero va a tener un impacto diferencial en las relaciones de género, en la desigual distribución del poder en razón al sexo, ¿de acuerdo? ¿Entendéis? Entonces, puesto que va a tener ese impacto diferencial, hablemos o no hablemos, o hablemos y luego no tengamos ese enfoque de género, pues mejor vamos a intentar aplicarlo, ¿no? Entonces, igual conseguimos alguna cosilla más. Bueno, mirad, las características, que veo muy mal, características del trabajo realizado por las mujeres en comunidades indígenas. Vamos a pensar en nuestras comunidades indígenas. Yo os hablo del Perú, pero vamos a pensar en las nuestras, ¿vale? A ver qué tanto se parece.
Se ha dicho que las mujeres en las comunidades indígenas desempeñan simultáneamente por lo menos 3 roles. En el ámbito productivo-reproductivo, ¿vale? No vamos a hacer esa distinción un tanto maniquea y que no nos ha ido, digamos que no sirve como herramienta interpretativa adecuada. Y en el ámbito comunitario. Cuando hablamos de ámbito comunitario nos referimos a la distribución de responsabilidades, al ejercicio de responsabilidades políticas, colectivas. Hay muchas mujeres, como aquí, en América Latina también, en las comunidades donde yo he trabajado, que ejercen cargos de autoridad, no de las autoridades tradicionales, pero sí de responsabilidad. Son las presidentas del comité de vaso de leche, las presidentas del comité de semillas, ¿entendéis lo que quiero decir? O sea, que además tienen un papel público a nivel local, ¿no? Que también es importante porque demanda tiempo. Estas mujeres, lo que yo me he encontrado es que tienen jornadas de trabajo más largas, entre 2 y 5 horas, que las de los varones, los hijos o los compañeros, porque se levantan antes y se acuestan más tarde. No hace falta que os cuente por qué. Que además son invisibles estadísticamente, porque básicamente sus actividades, al estar ubicadas en el ámbito considerado reproductivo, en el ámbito doméstico, pues no se ven, no pasan por la esfera del mercado y no se ven. Luego vamos a ver que hay muchas actividades del ámbito productivo que se han deslizado al reproductivo por el hecho de practicarse en casa, como pasa con el turismo rural, y entonces ya no se valora. Es fantástico, es como un truco de magia. Entonces dices, están en el ámbito reproductivo, pero si llevamos el ámbito productivo, pero si lo llevamos a casa, ya desaparecen. Las mujeres no son pagadas, es complementaria la actividad que realizan, no intervienen en la distribución de los beneficios ni en qué se hace con ellos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Estamos hablando de connotaciones, de estereotipos de género, de ideologías, ¿no? De cómo las ideologías de género construyen la pobreza, ¿no? Y cómo la pobreza construye esas ideologías de género también. Bueno, además tienen una importante aportación en el sector productivo no agrícola, aunque no sea del todo entendida, en lo que se ha llamado la nueva ruralidad. Todo eso que aquí en España vino a partir de mediados de los 80, en muchos ámbitos rurales, pues con el turismo rural fundamentalmente, pero también la promoción de servicios, etcétera, que tenían un principio pues en la venta de recursos de patrimonio natural o cultural, por ejemplo, ¿no? Su flexibilidad es mayor, su flexibilidad laboral, o sea, su precariedad. El trabajo que realizan es más flexible, o sea, más precario. Y tienen generalmente menos oportunidades para la movilidad laboral. Bueno, vamos a meternos ya en harina, un poquillo, porque no sé cuánto llevo. Dios mío. Vamos a empezar a hablar del turismo, ¿vale? Ya hemos hecho como ese preámbulo amplio para que todos entendamos desde dónde yo parto, desde qué premisas parto, luego hablamos si estamos de acuerdo, si no, qué tenemos que decir ante eso, y ahora vamos a ver cuál es la relación de las mujeres indígenas con el turismo en América Latina y cómo esos proyectos en los que participan se pueden explicar a partir de una de las cuestiones, de las teorías o de las ideas, reflexiones que hemos estado trabajando hasta aquí. Fijaos, en América Latina el turismo ya en el 2004 ocupaba el tercer o cuarto puesto en la generación de ingresos. En el Perú es el 3,3% del PIB en 2008. Tengo que decir que el turismo, junto a las industrias extractivas, como la minería, ¿sí?, son de las principales industrias que generan más, que tienen más importancia en términos de Producto Interior Bruto, ¿vale? A mí me gusta decir que el turismo es una industria extractiva, pero del patrimonio cultural y natural, porque es como si de alguna manera hicieran lo que hacen las empresas mineras con los recursos naturales, que los sacan y se los llevan. Pues de alguna manera es eso, pero bueno, es una percepción personal. Lo que sí es cierto es que dentro de ese gran peso que tiene la industria turística, el turismo rural de pequeño formato es uno de los que más ha crecido, en muchas variedades: ecoturismo, agroturismo, turismo para biólogos que ven pájaros, turismo temático, el turismo de pequeño formato, que implica no ir a grandes resorts, etcétera, sino una experiencia más vivencial, de gente que con mochila, que se desplaza, que no va buscando tanto las comodidades como la experiencia, ¿no?, personal. Y es, como digo, uno de los que más ha crecido. Bueno,
¿cómo se ha vinculado la población indígena en América Latina al turismo? ¿Cuáles han sido los trabajos que han hecho los hombres y las mujeres indígenas, en este caso en América Latina, desde que el turismo importa en América Latina, que es desde los años 60, 50, 60, más bien 60, desde que empieza a haber vuelos comerciales, ¿no? Y podemos empezar a hablar de turismo como tal. Bueno, pues fijaros, una de las formas tradicionales, digamos, de vinculación de la población indígena al turismo ha sido a través de la exhibición de sus tradiciones. Pero exhibición, o sea, ponerlos enfrente o subidos a un templete y hacer el mono, ¿no? Básicamente. Os voy a explicar esta diapositiva. Las personas que están delante son actores. Ella está interpretando un papel que es la mujer del Inca, él es el Inca, este que está con ese bastón, pues es un asistente del Inca, ¿sí? O sea, estos tres que están aquí delante no son indígenas de las comunidades, son mestizos que viven en Cuzco, de hecho el que hace de Inca es taxista, y reciben un dinero porque están actuando, se han vestido con ropas típicas, entre comillas, de los antiguos incas y están representando pues una cosa que se han inventado, nos hemos inventado entre antropólogos, historiadores, estudiando las crónicas, que fueron los documentos escritos que dejaron los conquistadores y la gente que participó en la conquista de América. Ellos escribieron sus crónicas y entonces algunos incluso con dibujitos como Guamampoma. Entonces, a partir de esos testimonios y con una lógica absolutamente occidental del siglo XXI, muchos gestores de la tradición, entre los que hay antropólogos, historiadores, etcétera, se han dedicado a inventar representaciones teatrales para atraer el turismo. Entonces, se han dedicado a inventar, interpretando esos textos, ¿no?, lo que los incas podrían hacer, ¿no? Y entonces eso se llama los raimis. En Cuzco hay uno muy famoso que es el Inti Raimi, que son las fiestas que se hacen en junio por el solsticio, y bueno, es fantástico. Y además son adaptados al gusto actual. Antes se sacrificaba una llama, ahora ya no, porque lo de la sangre es una cosa así que ya no es tan ecológica, entonces lo quitamos, los trajes, todo es inventado. Bueno, entonces, como digo, en la primera parte hay actores, ¿no?, que están cobrando por su trabajo, pero los que están en la segunda plano, esos que llevan la montera roja, ¿los veis? Pues esos son las autoridades tradicionales de las comunidades, lo que yo estoy investigando durante 8 años. Que se suben ahí porque en el municipio les dicen, no, pero ustedes, como son auténticos, tienen que venir para que los turistas vean. Y esto deja dinero en el municipio, entonces ustedes vengan disfrazados, no vayan a traer tenis, ni zapatillas, ni relojes, pero ustedes vienen con su traje tradicional, que lo tienen obviamente para las ceremonias, ¿no? Y ustedes participan de este ritual. Oye, es que no entendemos esto de la ceremonia del maíz, ¿qué es, no? Entonces, esa es una vinculación con el turismo, ¿no? Una vinculación muy tradicional, ¿no? O sea, muy, digamos, de las primeras, los años 50 y 60. Si en lugar de traer esta imagen, que es en los Andes, digamos en la sierra, lo viéramos en la Amazonía, veríamos a los indígenas de las tribus amazónicas, de Perú, un poco más allá, de la selva, con sus taparrabos, haciendo ceremonias que ni ellos mismos saben de dónde han salido, pero que les han dicho en las agencias, etcétera, que eso está bien y que va a traer el turismo, para atraer recursos a sus comunidades, ¿de acuerdo? A veces ellos lo hacen, o sea, en muchas ocasiones no son convidados de piedra. Aquí en este escenario, obviamente no hacen nada, son convidados de piedra. Su papel es simplemente el de dejarse fotografiar, pero ellos también tienen un motivo por el que lo hacen. En este caso, el motivo por el que lo hacen es porque el gobernador del pueblo les ha dicho, si ustedes no bajan, le quitamos la subvención. El pozo que iban a hacer ya no vamos a pagar, o sea, que ustedes bajen. Ellos, como son las autoridades, pues tienen que hacer, ¿entendéis? O sea, lo que quiero decir es que son convidados de piedra en cuanto al papel que representan, pero ellos tienen un motivo por el que hacen las cosas, que está en la relación desigual entre población indígena y no indígena, ¿vale? Como entre mujeres y varones, que no siempre es reconocida o bien entendida. ¿Qué más? Bueno, como digo, esta es una tradicional, esta foto es de los años 90, o sea que no es tan antigua. ¿Qué más trabajos hacen los indígenas para el turismo en América Latina? Pues hacen, por ejemplo, trabajo de porteadores
Como en el Himalaya, en los Andes, hay gente que lleva los equipajes de los turistas para hacer pues, determinadas rutas, por ejemplo el Camino Inca, pero también otras que se están proponiendo como alternativas, y entonces los indígenas cargan los equipajes de los turistas, ¿no? Y a cambio reciben. Otras veces son llameros o arrieros, no los llevan encima, pero los llevan sus llamas o sus generalmente llamas, para que los turistas pues, le pagan a la agencia y la agencia les paga a ellos. En el caso del Perú, hasta el año 2008 no hubo un estatuto, no hubo ninguna normativa que regulase este trabajo. O sea, que cuando yo llegué en el año 91, había gente que podía cargar hasta 100 kilos de peso en jornadas de 8 o 10 horas, sin comida, sin alimentación y con un sueldo discrecional que era el que la agencia le daba. O sea, no había un sueldo pactado, ni una carga mínima, ni ningún control. A partir de 2008 ya tienen un estatuto de los cargadores, tienen ciertos derechos y hay cierto control. Como en todos los sitios, a veces se escapan los explotadores y las agencias que lo hacen, y siempre hay siempre hay gente dispuesta a hacer el trabajo de forma, en fin, de forma peor, en peores condiciones y con peor sueldo. Pero este es uno de los más frecuentes. Si vais a cualquier país de América Latina, en muchos turístico, en un entorno turístico, en las plazas de muchos pueblos turísticos, veréis siempre que hay como un conjunto de gente esperando, que es como los jornaleros que se llevan aquí al campo, ¿no? Pues lo mismo, hay esos jornaleros que son los cargadores, que están esperando a que venga la gente y digan tú y tú, y nos vamos, ¿no? Pues lo mismo. ¿Qué otros trabajos están haciendo ahora también los indígenas para el turismo? Pues trabajos como tejedoras y artesanas. Es fundamentalmente femenino, pero también hay tejedores, también hay varones que tejen. En cooperativas, como es este caso, o para empresas exportadoras de textiles, que llegan a través, en muchos casos, de las vías de comercio justo, que de eso podríamos hablar otro día, o en otra ocasión, que trabajan, como digo, a sueldo, en obradores, en condiciones, en muchos casos, de explotación para esas empresas, que son las que definen modelos, tamaños, sueldos, etcétera, de lo que tienen que hacer. Pero en otros casos, pues trabajan en cooperativas de mujeres, y ellas tratan de buscar cómo comercializar sus productos a través de algún proyecto o a través de una forma un poco menos autónoma. Pero ya digo que a veces también lo hacen para grandes empresas exportadoras con márgenes de beneficio muy pequeños y un trabajo muy alienante. También trabajan en las cocinas de restaurantes y de hoteles, también les hacen cursos de capacitación, de higiene en las cocinas, etc. Y también trabajan como cocineras o como limpiadoras. Esta foto es curiosa porque ella es, no es un hotel, es un, ¿cómo se llama? Un alojamiento de alta montaña de lujo, eso tiene un nombre, ahora no me acuerdo. No es un hotel, es un... Sí, pero de alta montaña. Es como una especie de refugio, ¿no? Un albergue, sí, pero de lujo. Entonces, de alta montaña. Y claro, de alta montaña para esta señora es su comunidad. Lo que nosotros llamamos refugio de alta montaña es su pueblo. Donde una empresa de turismo ha hecho un refugio, ¿no? Y entonces ella ha conseguido trabajo de camarera o de limpiadora en el albergue de alta montaña de su pueblo. Y tiene que ir vestida con el traje típico para poder hacer camas. Esto es una aberración, porque esto es como si nos pusiéramos el traje regional para hacer la colada en casa. Pesa, es incómodo, horroroso, da muchísimo calor, pero por eso la veo, porque está ahí, que suda un poco la voz. Bueno, entonces, fijaros, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando que las formas de vinculación de la población indígena, la población rural, en muchos casos se realizan en condiciones de explotación económica, desde la puesta en escena de tradiciones inventadas por otros, ¿no?, a cambio de recursos no se sabe muy bien cuándo o cómo, en qué contexto van a llegar, o la producción de artesanías para empresas exportadoras, o bien a través de cooperativas, o cargar equipaje, etc. Es decir, son trabajos muy flexibles, muy precarios, podríamos decir.
tienen en muchos casos, un escaso o nulo margen de autonomía para definir la participación en lo que ellos quieren trabajar, incluso aunque se desarrollen sus propias comunidades, ¿no? Como en el caso de esta mujer que aparecía haciendo camas. Además, entre los trabajos que hemos visto, ¿cuáles son los trabajos de hombres y de mujeres? Bueno, los hombres son cargadores, porteadores, jornaleros, arrieros o objetos turísticos para el turismo. Y las mujeres, pues artesanas, tejedoras, limpiadoras, cocineras, camareras y prostitutas. De este último no tengo ninguna foto, obviamente, pero también lo hay. Entonces, son una esfera claramente, o sea, hay una división sexual clara del trabajo, ¿vale? En el turismo rural también. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que a todos esos trabajos que vienen haciendo desde los años 60 para el turismo y que no se han anulado, que continúan ahí, pues se han ido sumando otros nuevos trabajos. ¿Por qué? Porque a partir de finales de los 90, dentro de un discurso de desarrollo rural, de sostenibilidad, de conservación de la biodiversidad, de los indígenas como guardianes de la naturaleza, de la importancia de su patrimonio cultural, etc., este discurso medioambientalista, ecológico, que es un discurso global y que está dentro de la agenda del desarrollo, por lo menos desde Río, desde 1992, desde la Cumbre Mundial del Medio Ambiente, han ido surgiendo nuevos tipos de turismo que aparecen como turismo sostenible, porque implica un turismo de pequeño formato, vivencial, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que se parece más a eso que nosotros entendemos como turismo rural, que demandan una mayor participación de la población local, la población, en este caso indígena, y donde el patrimonio cultural y el patrimonio natural tienen un nuevo protagonismo. Y entonces, ¿qué vemos? Pues aquí cambiamos de tercio, o sea, cambia un poco la perspectiva. Ahora tenemos a doña Honorata, que está en su casa ofreciendo, después de todas las imágenes que hemos visto de cuál es la vinculación tradicional que continúa hasta ahora, pues ahora, gracias a ese discurso medioambientalista, de desarrollo territorial rural, etc., pues ahora tenemos que hay indígenas, hay comunidades, y dentro de las comunidades familias, que pueden ofertar su propia vivienda para alojar a los turistas, ¿vale? O sea, el turismo rural, en Perú ese turismo rural se llama turismo rural vivencial o comunitario, porque se desarrolla en las comunidades. Entonces tenemos a doña Honorata, que por fin ha arreglado su cocina, su fogón, porque antes el fogón, como en muchas casas, yo no sé si eso pasa aquí en las casas rurales, pero en muchos sitios de España, de montaña, las casas de los campesinos nunca tenían salida de horno, ¿no? Nunca había chimeneas, porque hace frío. Y entonces la lógica era sin agujeros. Y esa lógica, para las mujeres que estaban cocinando horas y horas y horas en los fogones, se traducía en enfermedades respiratorias agudas, sistemáticas, porque eran cocinas llenas de humo permanentemente, ¿no? Entonces, doña Honorata ya no tiene su cocina llena de humo porque han venido ingenieros de un proyecto de desarrollo y le han hecho un entubamiento que hace que el humo salga para afuera sin necesidad de hacer vanos. Vamos, una cosa muy sencilla, una tecnología súper sencilla. Un tronco para arriba y sale por arriba, por una chimenea que no deja pasar prácticamente frío. Entonces, su cocina ya es, digamos, factible para que entre un turista, porque si no un turista, como estaría todo el día, fatal, llorando con los ojos, bueno, es horroroso. Y además, ¿qué ha hecho doña Honorata? Pues ha sacado sus ahorros, se ha prestado de sus parientes que viven en Lavapiés, en Madrid, o en Albacete, y ha comprado, pues por ejemplo, colchones, ha comprado una silla, ha puesto ahí una cortina, de alguna manera, en fin, de forma muy sencilla, pero ha hecho una habitación para alojar al turismo. Y ahí están los turistas almorzando en la casa de doña Honorata, afuera, pues les saca una gran mesa y están todos encantados, como podéis ver, son turistas blancos, limeños. ¿Qué es el turismo rural comunitario? Pues es una de las variantes del turismo rural donde los turistas experimentan cómo se vive en una comunidad rural, en este caso con el aliciente de que además es indígena, es exótica. Entonces experimentan, comparten sus prácticas culturales, sus costumbres, pues ahí los veis sembrando en la chacra, les explican un poquillo cómo se hace eso, ¿no? O sea, un poco otro tipo de turismo de distinta, digamos, naturaleza. ¿Qué es lo que es necesario para que podamos hablar de turismo rural participativo? O turismo rural comunitario, perdón. Bueno, pues que los beneficios, básicamente, no sean solo económicos. Esto es importante, porque a veces
los que nos dedicamos a las ciencias sociales no hacemos mucha hincapié en las definiciones, pero son muy importantes, y en los conceptos, porque si no, turismo rural podría ser casi cualquier cosa, ¿no? Que si con tal de que se hiciera la casa de los indígenas, podría ser cualquier cosa. Pero para que podamos hablar de turismo rural comunitario, es necesario que los beneficios no sean solo económicos, sino que también tengan relación o tengan una parte importante en cuanto al mantenimiento de la comunidad, en cuanto al mantenimiento del entorno natural, es decir, que no sea solo beneficio económico para la familia que puede prestar el servicio. Es importante que una parte de esos beneficios redistribuya en la comunidad en su conjunto. ¿Por qué? Pues lo voy a explicar. Porque doña Honorata ofrece su casa, es su casa, ¿no? Pero doña Honorata, bueno, y también da de comer fuera y es su casa, pero después se los lleva a dar un paseí a los turistas y se los lleva a la laguna, y la laguna es de la comunidad. Y les enseña el complejo arqueológico, que está un poco más allá, y el complejo arqueológico es de la comunidad. Es decir, ¿de quién es el patrimonio natural y cultural? Es de todos. No tiene un derecho de la propiedad intelectual que sea de doña Honorata, ¿no? Entonces doña Honorata tiene que compartir beneficios de alguna manera, aunque ella haya hecho la inversión en su casa, pero una parte de esos beneficios tienen que distribuirse en la comunidad, con las componentes y los acuerdos a los que lleguen, pero algo tiene que redistribuir la comunidad porque es de todos de alguna manera, ¿no? Y implica un uso sostenible de los recursos y una participación y una responsabilidad y una equidad de género. Bueno, cosas que hemos dicho ya, simplemente por recordar, que la participación de la mujer en las actividades turísticas es muy alta, y más en este tipo de actividades, porque están en el entorno de sus viviendas, incluso dentro, ¿vale? Entonces es muy alta, a veces aportan el 89% de las horas laborables en este sector, del turismo rural y del turismo rural comunitario, y sin embargo siguen percibiendo ingresos más bajos que los varones. Se ubican en empleos del sector informal, con esto quiero decir que esos empleos que ellas desarrollan se deslizan al ámbito reproductivo y dejan de ser considerados como tales, o sea, dejan de carecer de importancia y dejan de ser pagados, se convierte en mano de obra familiar gratuita. Los que tengáis negocios familiares ya sabéis a lo que me refiero, que no se paga, ¿no? Porque es para el bien de la familia. Y tienen, sin embargo, además, un acceso limitado a la propiedad, al ahorro y al crédito. Bueno, entonces lo que yo me preguntaba es, desde una perspectiva antropológica, que me gustaría que también vosotros lo pensarais en este contexto. ¿Cuál es el papel diferencial que hombres y mujeres participan en estos proyectos? Ahora que ya veo la participación de las mujeres, que me las encuentro por todas partes en estos proyectos de turismo rural, no solo porque ajusté mis gafas para ver las relaciones de género y no solo ver mujeres, y que además me las encuentro en todos los sitios en estos proyectos, ¿qué papeles desempeñan? ¿En qué medida estos proyectos pueden contribuir a la desigualdad, a mitigar esa desigualdad de género? Si contribuyen, ¿no? Ahora que sí veo que la participación es eminentemente femenina. Bueno, os voy a hablar de un estudio de caso muy cortito, porque creo que estamos ya. Muy cortito. En el Perú, una de las primeras iniciativas de turismo rural comunitario, de estos negocios que llevan a los turistas a las propias casas, se articula sobre una red que se llamó Pacha Facare, a comienzos de 2008 comenzó. En esa red se meten cinco asociaciones, que son 5 grupos de personas, 5 asociaciones de 5 comunidades campesinas que deciden comenzar un negocio así. Es decir, no son 5 familias, ni tampoco son 5 comunidades, son 5 grupos de personas que en 5 comunidades tienen el dinero, las ganas de emprender y de arriesgar sus ahorros para hacer eso que ha hecho doña Honorata, que es invertir en colchones, invertir en un suelo, invertir en comprar camas, mesas, etcétera, ¿no? Crear, digamos, distintas posibilidades, distintos negocios de turismo rural comunitario, en base a sus posibilidades. Entonces, las mujeres participan masivamente en todos, a pesar de que son muy distintos. ¿Cómo participan las mujeres en estos proyectos? No puedo entrar en el detalle de los proyectos porque sería un poco aburrido, pero sí me gustaría como ver distintas constantes, distintas claves que aparecen recurrentemente en todos. Inicialmente las mujeres entran en estos proyectos cuando tú les preguntas, ¿tú por qué entraste en esto?
Pues porque está vinculado con el hogar. Ellas mismas te lo dicen, ¿no? Las mejoras que yo haga en mi casa se quedan para la familia y se quedan para mí. Si lo del turismo no funciona, pues da igual. Al final, yo he entubado el humo de la cocina, ya no voy a estar llorando todos los días cada vez que cocino durante 6 horas, al final he comprado unos colchones, al final he comprado... ¿no? Es decir, a través de la vinculación con el hogar y con la mejora de sus infraestructuras. Esa es una de las primeras razones que las mujeres te dan para decir que han participado, que por qué han participado en estos proyectos. En algunos casos, las mujeres participan también y han participado, aunque menos abundantes, porque eso les ha dado la oportunidad por primera vez de tener una cuenta bancaria, que es una cosa que me parece fantástica y que a muchas mujeres les parece lo máximo. Mujeres indígenas que van al banco y se abren ellas solas su cuenta bancaria. A lo mejor a vosotros os puede parecer ciencia ficción, pero no hace tanto en España para una mujer tener una cuenta bancaria era también una aventura. Y, en fin, entonces les parece que están conquistando ciudadanía, ellas no hablan de ciudadanía, hablan de derechos, hablan de que les gusta ir al banco, que no les llamen indias, ¿no? Que les gusta tener esas cuentas bancarias de ahorro. A veces no saben muy bien cómo funcionan, ¿no? Y es un poco lío, pero esta idea les gusta. También les gusta tener carnet de identidad, que es otra cosa que tampoco tenían. Porque muchos de estos proyectos, como tienen que abrir cuentas bancarias para poder recibir las subvenciones del proyecto, pues para las mejoras que tienen que hacer en su hogar y lo que ellos ponen, etcétera, pues claro, necesitan estar documentadas, ¿no? Entonces le ven la lógica por primera vez a tener un documento, que antes a lo mejor no se la veían. En los últimos años esa lógica también se la han visto, no solo por este tipo de proyectos, sino también por otros proyectos de reducción de la pobreza que están funcionando en América Latina desde 2003, 2004, 2005 en distintos países, que consisten en otorgar, digamos, una cantidad, un dinero mensual a las mujeres con hijos escolarizados. Entonces tienen que tener, digamos, tú eres madre, tienes un hijo en edad escolar, si lo llevas a la escuela, si me muestras que lo llevas a la escuela y que tienes recursos económicos, obviamente, le dan, me parece que son $50, entre 50 y $100, depende de los países, es un problema muy extendido. Y entonces para eso tienen que estar documentadas, porque si no, no pueden cobrar la ayuda del Estado, ¿no? Bueno, desde luego no es un proyecto de desarrollo, es una ayuda y es un enfoque bienestarista y todo eso, pero las mujeres están encontrando la utilidad a tener su DNI por primera vez, ¿no? Porque antes, en el Perú, la única utilidad, entre comillas, del DNI era para votar, porque votar es obligatorio. Entonces, si no votabas, después con tu DNI vas a otro sitio y te veían que no tenías el sello y a lo mejor no te abrían una cuenta, etc. ¿Pero qué ocurría? Pues que la población indígena que no votara, pues tampoco pasa nada, porque total, después ¿dónde van a ir? Pero ahora sí. Ahora van al banco, abren la cuenta, ¿entendéis lo que quiero decir? Entonces, de repente han encontrado esa utilidad. Y además han encontrado una utilidad que también les resulta interesante, y es que ellas van a los talleres, son usuarias de talleres ofertados por los proyectos para prestación del servicio, que generalmente tiene que ver con cosas que ellas ya saben hacer en su casa, pero que les enseñan de otra manera. Con higiene, los alimentos, con cocina, no son cosas raras, sino cosas que ellas ya hacían, pero de otra manera, ¿no? Para los turistas. Entonces, esto les gusta. Otra cosa es que luego eso nos suponga más tiempo, más carga laboral. Yo digo lo que ellas expresan como ventajas, ¿no? Fijaros la señora Norata. Dice, llorando he hecho arreglar a mi casa de puro enojo. A mi esposo le decía, para tus hijos quedará. Y él me decía, por gusto con esas mujeres ociosas te estás juntando. Porque la asociación es básicamente de mujeres. ¿Qué se van a quedar los turistas en esa casa? ¿No? Porque además son indígenas, ¿cómo van a venir aquí los turistas de las ciudades, ¿no? Que a ver ahí a los indios. Hay muchas barreras y muchas fronteras que se están eliminando en estos, que se están tocando en estos proyectos, ¿no? Y pues ella era la asociación de una de las asociaciones que habíamos visto. Bueno, simplemente deciros eso, no tengo más, digamos, tiempo para ver los ejemplos en detalle.
Pero sí quería hablar de los logros y de los retos que quedan, digamos, o de los cuellos de botella de estos proyectos, para que os ayude a pensar en ejemplos similares y parecidos y para que nos ayude a entroncar con el inicio de la conversación al principio, ¿no? Con los proyectos productivistas, el enfoque de mujeres en lugar de género, etc. Bueno, fijaos, entre los objetivos logrados, pues obviamente una mayor diversificación de las fuentes de ingreso de las familias que han iniciado estos proyectos. Tengo que decir que de las cinco experiencias que forman parte de esta red, prácticamente todas ellas es menos del 5% de la comunidad. O sea, no penséis que son proyectos comunitarios. La gente, las familias indígenas que tienen los posibles, el dinero para poder comprar los colchones, para poder ayudar, para poder hacer las mejoras que se requieren en la casa y que pueden además solicitar ciertas ayudas del proyecto o del gobierno o de lo que sea, son muy pocas. La mayoría de la gente no puede, ¿vale? Entonces, en todos los casos es menos del 5% de las familias de la comunidad. O sea que la familia tiene 80, si la comunidad tiene 80 familias, a lo mejor son 10, 12, hablamos de unas iniciativas minoritarias en ese sentido. Pero esas familias han logrado diversificar sus ingresos. Ya no dependen solo de la agricultura, pero ahora tienen otros recursos. Y por tanto han logrado un incremento de los ingresos familiares. Estas mujeres han conseguido un aumento de la visibilidad de la ciudadanía, en el sentido de que al obtener el DNI y al abrir cuentas bancarias, pues esto les ha permitido, por ejemplo, acceder a otros programas del gobierno peruano, de créditos, no créditos, a fondo perdido, de estas ayudas que son a fondo perdido, ¿no? Por el hecho de escolarizar a los hijos, ¿vale? Con eso no quiero decir que abrir cuentas bancarias te dé más ciudadanía. Lo que quiero decir es que el hecho de tener un DNI sí te hace sujeto de políticas públicas, etcétera, y por tanto de subvenciones que antes no tenían, entre otras cosas porque no había las subvenciones. Por ejemplo, se ha recopilado y se ha inscrito en los registros públicos algunos productos que han llamado con identidad cultural, como por ejemplo las tejedoras de mantas o de chalinas, algunas de las iconografías, pues han conseguido ponerles nombre con la ayuda del proyecto, explicar el origen de esas iconografías, de sus motivos, de acuerdo a su cosmovisión, y ponerlo en libros, por ejemplo. Bueno, no está mal, quiero decir, eso no va a cambiar su vida, pero le da un reconocimiento a su patrimonio, ¿no? Les ha desarrollado ciertas capacidades en prestar servicios, pues en cocina, ¿no? Actividades que son evidentemente relacionadas con el entorno doméstico. Y en algunos casos les ha aumentado la autoestima, en algunos casos, ¿vale? Y la seguridad en sí misma. En otros casos, y simultáneamente, pues aumentar la autoestima, les ha aumentado la carga de trabajo. Porque son más proyectos en el ámbito productivo, ahora deslizado al reproductivo, o sea, al familiar, y ha incrementado su jornada laboral, sobre todo en las épocas en las que viene el turismo, porque como sabéis el turismo es muy estacional. Entonces, a lo mejor, yo qué sé, 9 o 10 meses al año no están haciendo nada, pero los 3 meses que vienen, horroroso, porque no dan abasto para tejer, para preparar comida, no dan abasto, ¿no? Para atender a las familias, el turismo es muy estacional. ¿Qué ha ocurrido? En todos los casos se ha reforzado el rol tradicional de las mujeres asociadas a la economía de los cuidados. O sea, lo que se ha hecho ha sido desplazar esta actividad productiva a la economía de los cuidados. Ahora, además de cuidar de la familia, cuidan de los turistas. Las actividades de capacitación que han recibido están relacionadas con la prestación del servicio. ¿Os habéis dado cuenta que decía, van contentas porque les enseñan a cocinar, porque les enseñan cosas que tienen que ver con sus casas, con la forma en cómo ellas hacen las cosas en sus casas, les muestran otra manera, pero obviamente no les califican para hacer nada más que no tenga que ver con su rol reproductivo. Ellas pueden estar contentas, pero eso no les va a sacar de ese rol reproductivo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, no les califican como mano de obra para acceder a otras ocupaciones que no estén directamente relacionadas con su hogar, ¿no? Con el cuidado, la limpieza, la cocina. Estas mujeres no tienen ningún control efectivo sobre el producto, ni sobre el proceso de trabajo, ni sobre su comercialización, excepto en un caso de los 5 que os he indicado. El control sobre la comercialización de ese servicio que dan
está en manos de las agencias de turismo, los intermediarios. Porque las asociaciones de mujeres no tienen ni la capacitación técnica, ni los proyectos les capacitan para manejar una página web, ni un Excel, ni para gestionar un negocio. Les capacitan para cocinar, para tener limpieza en los alimentos y para entender lo que quiero decir. Pero no se pueden deshacer de los intermediarios, que suelen ser agencias de turismo ubicadas en las ciudades, que son los que deciden el producto, el margen de beneficios, cuándo llegan los turistas, cómo, etc. Excepto en un caso, una señora, no traje ninguna diapositiva de ella, que ha hecho su propia empresa, pero es una empresa familiar. No es una empresa con varias otras familias dentro de una comunidad, aunque sean poquitas, sino que es una empresa familiar. Ha metido a su esposo y a sus hijos tienen estudios universitarios, ellos están haciendo las labores de lo que haría una empresa, una agencia de turismo, ¿no? Con internet, con no sé qué, ha hecho una inversión de lo que tenía y de lo que no tenía y le está yendo bien. Pero es absolutamente excepcional. Es tan excepcional que a esta señora la pasean por Naciones Unidas, por la Feria de Fitur de Madrid, por Roma, por la FAO. O sea, se ha convertido en el icono de mujer empresaria indígena que todas las mujeres del mundo deberían seguir. Pero es excepcional. Y tiene una familia excepcional que la apoya y es un negocio familiar. Pero hay que decirlo porque es así. Se trata en muchos casos, en la mayoría de proyectos, que complementan la economía familiar, pero no mejoran la consideración de las mujeres en el ámbito familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que las mujeres, en el momento de sobrecarga de trabajo, cuando vienen los turistas, siguen haciendo lo de casa y lo de fuera, ¿vale? Y lo de casa no ha mejorado. La condición y digamos, la valoración social que el marido o que el compañero o que los hijos hacen de ese trabajo es absolutamente naturalizada. Es lo que te corresponde, no se ve, etc. Y esa misma falta de valoración la reproducen las mujeres. En las entrevistas que tengo, no es curioso porque yo también me reconozco en ese discurso a veces cuando te dicen, no, es que antes del proyecto yo no hacía nada, estaba con mi vaca, me dedicaba a mis hijos, hacía la ropa, la comida y ahora, claro, ahora ya tengo un trabajo. Ellas mismas no vemos, ¿no? Lo que hacen o lo que hacemos. Y en algunos casos ha incrementado el alcoholismo. ¿Por qué es esto? Pues fijaros, porque el turismo es una actividad muy estacional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando las mujeres se dedican a atender a los turistas en casa es cuando los maridos o los compañeros se van de porteadores a las rutas. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces la mujer se queda sola en casa con un exceso de trabajo enorme y además sin el acompañamiento o la ayuda del marido, y el marido vuelve a los 2 meses, o el compañero, ¿no? Y eso ha generado aumento de la desesperación y de la situación de soledad y aumento del alcohol. ¿Por qué? Porque además ahora tienen dinero en efectivo que antes no tenían, ¿no? Entonces hay soledad, sobrecarga de trabajo y dinero disponible. ¿Entendéis? Es una combinación un poco explosiva. No en todas, en un caso pasado esto. Bueno, pues ya para terminar y para que conversemos. 2 ideas básicas. Tengamos en cuenta o no las relaciones de género, tengamos en cuenta el enfoque de género o no, en estos proyectos no se ha tenido en cuenta. Sobre el papel, sí. Estos proyectos de los que hemos hablado sobre el papel tienen un enfoque de género. En la realidad no tienen un enfoque de género. Hablan de proyectos productivos para las mujeres, de más proyectos productivos para las mujeres, que les sobrecargan de actividades, y además actividades en el entorno del hogar. Lo tengamos en cuenta o no, nunca es inocuo, ¿vale? Lo tengamos en cuenta o no, siempre va a tener efectos, y siempre va a tener efectos desiguales. Y en segundo lugar, el enfoque del género en las políticas de turismo debería promover no solo una mayor participación de las mujeres en el ámbito productivo, en el ámbito del mercado, ¿no? Que excesiva fe en el mercado tenemos, ¿no? Sino también un acceso más equitativo a la propiedad, al conocimiento, a la tecnología, a la información y a la formación en la gestión y no solo en la prestación de servicios. Y básicamente eso es lo que yo podía deciros en este tiempo. Podemos, si queréis ahora, si os apetece, podemos conversar un rato
yo voy a girar esto para que se os vea a vosotros. Bueno, venga, ¿preguntas o...? A ver, espera un momento que os pongo para acá. Ahí. Vale, un momento. A ver, y ahora... Es que nos han dejado con la tecnología aquí, solo nos han detenido. Venga, vamos a ver. Venga, lo que queráis. Observaciones, reflexiones, preguntas, desacuerdos, enmiendas a la totalidad. Venga. Más bien una reflexión. A mí me ha resultado muy paradójico lo de tener carnet de identidad y cuenta bancaria cuando yo casi no quiero tenerlo en ningún día. ¿Eso cómo existe? ¿No te das cuenta que le están robando la identidad? Bueno. Pues, bueno, ¿qué os parece a los demás? A ver, ¿qué os parece a los demás? Gonzalo, Adolfo, perdón. Sí, bueno, estoy de acuerdo con él, en el sentido de que estamos huyendo de lo que ellos ahora están asimilando. Y la pregunta es, ¿trabajan antropólogos para la economía capitalista? Sí, claro, por supuesto. En los últimos años, los nichos de trabajo más, digamos, efectivos y lucrativos para los antropólogos en América Latina es en las empresas extractivas, o sea, para las mineras, que son grandes transnacionales, canadienses, japonesas, etcétera. Están trabajando antropólogos que sirven de intermediarios y tratan de explicar a la población, de convencer, de intermediar, etcétera, entre la empresa minera y vamos, de la minera y la población. Y también trabajan en estos proyectos y para temas de turismo, de biodiversidad, de derechos indígenas, etcétera. Tenemos que acostumbrarnos a pensar que en muchos casos el discurso o la confluencia de discursos del desarrollo tiene muchas caras, tiene muchas aristas, muchos matices. Entonces, bueno, cuando se habla, por ejemplo, del convenio de la biodiversidad y del papel de los indígenas como guardianes de la naturaleza y todo eso, y hay antropólogos trabajando sobre los derechos colectivos de los indígenas a sus territorios y a sus semillas y a mantener esa diversidad genética, etcétera, pues está muy bien, ¿no? Lo que pasa es que el problema de eso es como luego todo eso se manipula y se encorseta en un discurso mercantil, ¿no? En el que la naturaleza sigue siendo básicamente una fuente de recursos, ¿no? Y eso tiene muy poco que ver con la lógica, con las lógicas indígenas, que también necesitan tener recursos y ser productivos y porque viven en el mundo, obviamente, ¿no? Pero tiene muy poco que ver con la lógica comunitaria y sobre todo con los derechos del territorio, ¿no? Y cada vez el discurso se va volviendo más técnico, ¿no? Más técnico y más técnico para ellos, ¿no? El medio ambiente, la biodiversidad, el patrimonio biocultural, los territorios, es una cosa así como de... Y pasa lo mismo con estos temas, ¿no? Entonces, bueno, están en un estadio anterior. Quieren tener cuentas porque a lo mejor no se han dado cuenta de que es una forma de que el Estado les controle. Y es una forma de hacerles votar cuando llega la situación, porque antes ni votaban para eso. Pero en el corto plazo les están dando ayudas, tal, no sé qué, para fidelizar clientes, que luego son votantes, obviamente. Pero cuando tú preguntas, al menos desde una perspectiva antropológica, tú no juzgas o intentas no prejuzgar, ¿no? Desde el conocimiento y desde tu propia experiencia que ya tienes y dices, uy, esto además de ciudadanía lo que genera son consumidores, lo que genera son votantes, hay muchas críticas a esos proyectos, pero las mujeres por primera vez ven que les están dando $100, ¿no? Por el hecho de ser mujeres y de llevar a sus hijos al colegio. Entonces, ¿qué hacen? Aprovechan, ¿no? Y luego ya vendrán otras reflexiones. Ellas tendrán que hacer ese camino, ¿no? Pero de momento lo que yo pienso es aprovéchalos. Es como antes, cuando yo llegué en el año 91 no había el seguro social, no tenía seguro social. Ahí tenías un resfriado y al día siguiente o a la semana, como no tuvieras antibióticos, no había nada que hacer. A lo mejor tenían dinero, pero para un antibiótico, una pastilla que las vendían sueltas, no para
las 3x7, 21 que hacen falta, ¿no? Ahora el Seguro Social les ha llegado, pues también necesitan un DNI para poder ir al Seguro Social. ¿Qué les vas a decir? ¿Que son votos y que les están mercantilizando y todo eso? Sí, pero también, ¿me entiendes? O sea, en el corto plazo no se mueren de un resfriado. ¿Entendéis lo que quiero decir? Son dilemas, o quizás no son dilemas, es como son las cosas. Lo que sí digo es que si hablamos de relaciones de género y hablamos de empoderamiento, tienen que hacer ese camino al que tú y yo hemos llegado, tienen que hacerlo. Y tienen que hacerlo desde la práctica, y tienen que hacerlo solas, o tienen que hacerlo, a lo mejor no solas, pero tienen que hacerlo desde su propia experiencia. Por el momento les da ventajas a corto plazo. ¿Cuánto me gustaría a mí que cobrasen esas ayudas y luego no votasen a ese partido, ¿no? O ¿entiendes lo que sea? O sea, quiero decir, que ellas hicieran esa reflexión y dijeran, no, yo ya veré lo que hago, pero de momento tengo seguro social y tengo $100 para que mi hijo no esté comiendo papas todo el día y para que pueda comer carne de vez en cuando, por ejemplo. No lo sé. O sea, lo que quiero decir es que es fácil a veces hacer esa reflexión cuando estamos de este lado. Con 25 euros en el bolsillo. Tampoco era una reflexión materialista, ¿no? Era simplemente Sí, una que yo lo entiendo que hacen bien, como hemos hecho todos, y vamos a seguir haciendo. Y ellos lo seguirán haciendo, no les queda otra. Porque la cultura de consumo los va a engullir, quieran o no quieran, eso está claro. Posiblemente. Es que no les va a Pero quedar fíjate, me interesa más pensar desde una perspectiva antropológica, no tanto en cómo los va a engullir y qué es lo que se destruye, o qué es lo que se va a destruir, o cómo se va a homogeneizar o a estandarizar su cultura, etcétera, sino cómo van a ir desarrollando mecanismos de adaptación, de resistencia, a veces sucumbirán, a veces no, a veces sí. Es decir, me interesa enfocarme más, hacer hincapié más desde una perspectiva antropológica en cómo los actores sociales, como nosotros, por más que sean indígenas, no son tontos, no son pobres, no son tontos. Entonces van a intentar acomodar esa lógica mercantil a su situación. A veces no podrán acomodarla, a veces sucumbirán, ¿sí? O sea, que si a veces la estandarización será mortal de necesidad. Pero en otras ocasiones sí hay situaciones en las que la gente resiste, cambia, transforma eso, lo vuelve, digamos, se lo ajusta a sus necesidades, pero son procesos de autoconsciencia, de empoderamiento, etcétera, que no pueden venir inducidos. Tienen, o sea, nosotros podemos acompañarles, pero yo no les voy a decir cómo tienen que hacer, ni les voy a decir de dónde yo vengo, ¿no? Me refiero con mis estereotipos, proyecciones, ideologías. Básicamente porque lo tengo todo resuelto, entonces resulta un discurso fácil. Básicamente, no solo por eso, por más cosas. Bueno, así me puedo estructurar un poquito. Me parece un caballo de Troya el tema antropológico. Llegan los antropólogos como avanzadilla de la nueva colonización del viejo mundo. Eso por un sitio. Y en segundo lugar, es verdad que los mayores que conocen ya un sistema de penuria van a saber cómo adaptarse a ese nuevo sistema, porque son, es decir, con España somos un poco pillos y ya se puede dar la vuelta un poco a las cosas. Pero el truco está en los chavales. Cogemos a los niños y ahí modificamos a la sociedad. Ahí es cuando nos cambiamos. Cuando se mueren los viejos, los jóvenes tienen una ruptura de costumbres, de tradiciones generacional, vale, ganarán en calidad de vida, como dices, no tendrán enfermedades, pero esto va como el mundo espiritual o como... Ya, solo que ¿por qué tenemos que hacerles elegir entre salud, alimentación o independencia? Eso es lo que es, ¿no? O sea, eso es lo que es una trampa. O sea, ¿por qué no hablamos de políticas públicas? ¿Por qué hablamos de etnicidad en lugar de gremios, de trabajadores, de asociaciones? ¿Por qué hablamos de emprendedores en lugar de ¿no? Ahora todo el mundo habla de emprendedores y si no tienes el espíritu emprendedor y cada pobre tiene en el fondo de su corazoncito un pequeño emprendedor? Entonces, ¿por qué hablamos de eso? O sea, ¿por qué hablamos de individuos y no de cuestiones estructurales, de gremios, de políticas, pues porque el discurso ha cambiado mucho y porque... Vamos por delante de ellos, no sé, igual que la revolución industrial,
pasó hace mucho tiempo y sabemos cómo abordar donde se repite la historia, aquí también sabemos cómo abordar los que están pasando por una etapa anterior, cómo abordar para... sabemos cómo llevarlos hasta el sitio que queremos llevarlos. Los antropólogos cuando estudian, cuando tienen grandes becas para estudiar una sociedad determinada, eso va enfocado, eso está muy bien parado, que parezca, dice, pero ¿cómo? Pero esto realmente se les incentiva. Se les incentiva porque es una inversión de futuro. Una inversión de futuro para las nuevas explotaciones de las nuevas colonias. Sí, sí. Pero mira, Adolfo, ni todos los antropólogos trabajamos para grandes transnacionales, pero muchos sí. Eso es el último grito en América Latina, es trabajar para las mineras. Y lo pagan, fenomenal. Ni todos los antropólogos trabajamos en proyectos de desarrollo del Banco Mundial, ni para las grandes transnacionales, ni para la Corporación Financiera Internacional. Y hay también antropólogos que han hecho un trabajo, y están haciendo un trabajo fantástico, en la crítica a todo el entramado de los proyectos de desarrollo, que permiten entenderlo de otra manera. Ahora, volviendo al capítulo anterior, a la cuestión anterior, lo que es terrible es a gente que está en situación de desigualdad y de pobreza estructural, y de desigualdad no solo hombres y mujeres, sino indígenas no indígenas, porque son sociedades profundamente desiguales y profundamente racistas. Y lo que es terrible es ponerles en una situación de decisión que es falsa. O medio ambiente o trabajo, o medio ambiente o desarrollo. O sea, o metemos aquí a la empresa minera y usted tiene trabajo, tiene un empleo, le va a llegar un dinerillo, no sé qué, o nos cargamos el medio ambiente. Entonces dicen, no, es que yo no puedo, o sea, no me pongan en esa disyuntiva, ¿no? Yo quiero medio ambiente, quiero calidad de vida y quiero además tener un trabajo. O sea, o usted le metemos la minera que yo, en una de las comunidades donde trabajaba, en uno de estos proyectos, de los 5 proyectos, habían descubierto una mina de yeso, ¿no? Una mina de yeso. Y entonces yo hablaba con uno de los que estaban implicados, una de las familias implicadas en los proyectos de turismo rural, que estaba bien además, porque tenía su casa, ofrecía varias camas a los turistas, o sea, económicamente no estaban bien parados. Y entonces le decía, no, pero me decías que además tenemos que entrar a esto de la mina de yeso, porque esto nos va a traer trabajo y beneficio para la comunidad, y no sé qué. Yo le decía, pero mira, ¿no te das cuenta que la mina de yeso va a contaminar, va a destrozar el paisaje, y entonces eso no es compatible con lo del turismo rural? Porque el turismo rural no viene a ver un paisaje, no viene a ver una montaña comida por una excavadora, lo que viene es a verte a ti con tu traje típico, ¿entiendes? Desde un punto de vista absolutamente funcional, digamos, en términos mercantiles del negocio. Y entonces él me decía, pero es que yo no puedo elegir, yo tengo que comer mañana, pasado y el otro, cuando haya turistas y cuando no haya turistas. Entonces, si ahora tenemos una mina de yeso y la comunidad la puede explotar, la comunidad la tiene que explotar. Entonces, esa elección es la que es tramposa. Esa elección es la que es tramposa. ¿Por qué tiene que ser medio ambiente o trabajo? Es increíble el lobby de las empresas mineras, de las empresas transnacionales mineras, que hacen a través de la radio, de los medios de comunicación, ayudándose de antropólogos, de sociólogos, de toda una batería de científicos sociales, publicistas, marketistas, etc. Uno prende la radio y el tipo de comerciales, de anuncios que suenan es: soy Juanita, de la comunidad de Acomayo. Antes de que la minera viniera a mi casa, porque es que sale una señora con acento indígena, ¿no? Antes de que la minera viniera a mi casa, yo no tenía quien venderle mis tortillas. Mi marido, que tenía un coche, tampoco tenía quien hacer taxi. Ahora que ha venido la minera... Y eso es permanente, en radio, en televisión, en todo. Entonces, ¿qué es lo que...? O sea, ¿dónde está la falsedad? En hacer esa, o sea, decirle, mire, o siguen pobres o medio ambiente, y ya está. Y todo eso en un discurso medioambientalista que cuando se empieza a deconstruir desde una perspectiva crítica, ¿entiendes lo que quiero decir? O sea, eso no tiene nada que ver con las comunidades indígenas. Cuando están poniendo el cementerio nuclear en Villa de Cañas y no lo van a meter claro, que también somos indígenas, porque no somos indígenas nosotros también. Esto es lo que yo... pues me alegro mucho que te hayas dado cuenta de eso. Porque esto es lo que yo decía en la segunda frase de esta intervención. Eso que yo cuento, que parece lejano y exótico, no es nada. Esto está pasando aquí. Es un discurso global del desarrollo
que no es exótico, que no pasa a miles de kilómetros de distancia. Es un discurso hegemónico, con variantes, matices, acomodamientos, etc. Pero es un discurso global. Lo que ocurre es que la situación de desigualdad y de pobreza sí cambia. Las extracciones de petróleo a 200 kilómetros de Fuerteventura. En Canarias, por ejemplo. Exactamente. Digo. Entonces hacen a elegir entre trabajo y medio ambiente. Y el ministro lo tiene claro, a pesar de que es canario. Pero ahí la gente se une y dice que no quieren, hasta los partidos políticos, por votos o por lo que sea. En las comunidades indígenas, ¿qué van a decir? No, miran ustedes, el turismo, la explotación minera y lo que sea, porque yo sé que mañana la explotación minera se va a ir, el turismo se va a ir, y quien se va a quedar aquí soy yo, con mi familia y con mi pobreza. Llevan así 5 o 6 siglos. Gracias. Venga, gracias. ¿Entendéis? Entonces, lo que es falso es poner el razonamiento en esos términos. Eso es lo que habría que trabajar. Claro, el razonamiento no puede estar hasta luego en esos términos, ¿no? Creo yo. Eso es lo que es tramposo, ¿no? O pensar que es un discurso que no tiene nada que ver con nosotros, que está... Y a mí, Beatriz, me ha gustado mucho esa intervención, precisamente, que yo estaba pensando en España, en la zona rural de España. El discurso es, si te olvidas de Perú y te vienes a cualquier pueblo de La Mancha, cualquier sitio, el discurso es el mismo, ponemos un cementerio nuclear, esto va a ser trabajo para el pueblo, es mentira, porque luego van ingenieros de fuera, son los que van a hacer ese trabajo, porque eso no va a generar realmente riqueza en el pueblo. Es realmente un discurso que la gente le vamos a estar en la pobreza, sí, pero no es cierto, ¿no? Y una pregunta que yo me hago desde un punto de vista ético es que hace un antropólogo independiente cuando se encuentra con que algo que aparece a todos los niveles como una ONG sin ánimo de lucro, realmente lo que hace es explotar a otras mujeres para hacer una supuesta artesanía que no es artesanía, porque el trabajo artesanal se caracteriza, porque es creativo, porque cada uno hace, se fija a sí mismo en su trabajo y no se aliena, sino que al contrario crece con el trabajo que hace. Cuando tú descubres a gente haciendo modelos que les manda la que preside la ONG, que en el fondo es una empresa encubierta aprovechando esa situación, ¿no? O se establecen sistemas de chantaje para que esas mujeres produzcan de una forma desmedida, ¿no? Que hace un antropólogo independiente cuando las mujeres le relatan esas condiciones de vida alienantes encubiertas bajo una ONG o que pasan por el filtro del comercio justo. ¿En qué situación te encuentras tú como antropólogo? Os cuento un poco el contexto de la pregunta de María Ángeles. En una de los 5 proyectos, que no he tenido oportunidad de hablaros en específico, pero uno de esos 5 proyectos, bueno, pues básicamente el trabajo de las mujeres es el de tejer, ¿no? Es el de tejedoras. Y mientras los maridos son porteadores de llamas, o porteadores o arrieros de llamas y eso, para los turistas, pues las mujeres lo que hacen, más que ofertar el servicio de alojar al turista en su casa, es el de tejer, ¿no? Y entonces, ¿para quién tejen? Pues tejen para una empresa, que es una empresa exportadora de textiles, que no es tal empresa, o sea, que quiero decir, es una asociación sin ánimo de lucro, así es como está registrada mercantilmente, digamos, comercializa a través de los circuitos de comercio justo, la directora se pasea por Naciones Unidas y por todas las instituciones de la cooperación internacional y de la solidaridad de todo el mundo, es indígena, originariamente es indígena. Y entonces lo que ha hecho esta mujer con muy buen ojo mercantil es seleccionar 30, 40 tejedores y tejedoras, generalmente son tejedoras de un grupo de comunidades, ¿no? Ahora creo que está trabajando con 10, 12 comunidades, y lo que hace es enseñarles, reeducarles sobre cuáles son sus diseños, los colores, lo que tienen que utilizar, el tejido, etcétera, las formas, los tamaños y todo, y luego ya lo comercializa pues, en una tienda museo que tiene allí y va al extranjero con unos precios, unos márgenes de beneficio alucinantes. Las mujeres que trabajan para esta señora, para que llamen a la señora, por cierto, pues lo hacen en condiciones de explotación muy grandes, porque trabajan con una presión para poder entregar los pedidos muy grande, porque como siguen teniendo todo su trabajo oficialmente reproductivo, pues a lo mejor tienen que tener una manta en 15 días y no llegan. Entonces esta señora establece sistemas de chantaje, bueno, unas cosas horrorosas, multas, horrible, ¿no?
Esa situación es la que yo me encuentro y es la que me narran las mujeres. Por cierto, esa señora decide que las mujeres no hablen a nadie que venga de fuera de la comunidad, a nadie. Y que las mujeres además no pueden pertenecer a ninguna otra asociación que no sea la suya, que no es una asociación, sino una empresa exportadora de textiles encubierta en una ONG, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, sea como sea, yo consigo, y a través de gente que me ayuda y tal, consigo hablar con alguna de estas mujeres. ¿Y qué es lo que me dicen? Pues María, pero no tengo una respuesta, porque no es un manual de instrucciones. Los dilemas morales y éticos no tienen un manual de instrucciones para responderse. Hago lo que puedo. Hago lo que puedo sin fastidiar a las personas que están tejiendo y que es su único ingreso. Porque cuando te hablan te dicen, no, pero yo no quiero hablar, no, pero no me grabes, no, pero no vayas a decir nada, porque de esto depende el sustento de mi familia. Entonces, yo no puedo directamente decir, fulanita de tal me ha dicho no sé qué. Entonces, garantizando la confidencialidad, moviéndome en círculos con mucha mano izquierda, intentando enterarme de dónde tiene esta mujer los anclajes, pero es que son anclajes muy profundos, y además muy profundos en el mercado de la solidaridad, el comercio justo, etcétera, ¿no? No digo que sean todos los ejemplos. Esto es como una papa caliente que yo me encuentro ahora en este trabajo, ¿no? Lo que puedo. Y lo denuncio donde puedo. Y utilizo las vías que yo tengo a mano y que me resultan más fáciles, quizás, no sé si legítimas es la palabra, pero más fáciles. Y lo escribo, ¿no? Y lo hago circular, ¿no? Y lo expongo para que la gente me cuente qué haría con esos dilemas morales, porque realmente son dilemas morales, ¿no? Lo que no voy a dar son lecciones de cómo hacer las cosas ni manuales de instrucciones, porque mi sustento no depende de eso. Y en estas mujeres sí, entonces es bien complicado, es bien complicado. Entonces, bueno, pues como puedo, lo voy denunciando a través de textos, a través de artículos, a través de no sé qué, pero sin mencionar nombres. De la empresa sí, obviamente, porque solo hay una y se sabe muy bien quién es esta señora, pero no de las mujeres que me han dado la información. Pero al final en los pueblos todo el mundo se conoce, eso también lo sabéis. Entonces, por más que cambien los nombres, a poco que de 4 características ya saben quién ha sido qué, entonces es muy, muy complicado. Sí, es un tema delicado, pero es muy necesario que la investigación antropológica haga esa labor de denuncia de las injusticias, de las desigualdades. Sí. Sí. Pero que no hay manual de instrucciones. No sé si afortunada o desafortunadamente, pero no hay. Son sapos éticos que uno se traga a lo largo del trabajo de campo, sí o sí, siempre, ¿no? Porque va a beneficiar a unas personas y a otras personas las puede perjudicar lo que tú digas. Entonces, no es fácil pasar intentando dejar la menos marca posible, ¿no? Pero es yo al único que aspiro. Así que no, que pero yo creo que generar una alerta, es decir, no todo lo que se plantea como ONG lo es. Algunos de esos grupos son realmente empresas encubiertas. Yo creo que a nivel institucional sí puede generar una alerta para que se lleven control de realmente esto es un trabajo artesano, esto es una empresa encubierta, ¿no? Y, bueno, pero se sabe, es que hay mucho de eso, En el comercio justo, por ejemplo, cuando empiezas a trabajar en estos temas te das cuenta que para que los textiles, la artesanía, la cerámica, la ropa que nos llega a nosotros por las vías del comercio justo, o sea, lo que se exporta, tiene que pasar unos estándares de calidad, una certificación de calidad, un papel, tiene que tener un papel, que ese papel, ese certificado te lo dan solo si cumples una serie de requisitos, ¿no? De calidad, de tal, no sé qué. La gente más pobre no puede cumplir esa serie de requisitos, ¿no? Porque no tienen la formación adecuada, porque lo hacen como pueden, porque están tejiendo y luego dejan mientras amamantan al niño y cuidan de la... ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, no se hace en un taller con todo aséptico y todo fenomenal, la artesanía igual, tiene que estar la pieza bien cocida, sin agujeritos, no sé qué. No son las circunstancias en las que trabaja la población más pobre, ni mucho menos. Las circunstancias, digo, vitales, cotidianas, del entorno cotidiano. Sin esa certificación de calidad los productos no se pueden exportar, por mucho que sea mercado justo. Al contrario, tiene que tener su sello de calidad y de certificación. Y eso hace, entre otras cosas, que los precios vengan extraordinariamente aumentados. Que nosotros cuando aquí compramos algo en las tiendas de mercado justo decimos, ¿por qué está caro? Sí, yo soy muy solidaria, pero esto es como 10 veces más. Bueno, es que para pasar esos estándares de calidad, en muchos casos se requieren intermediarios que vuelven a ser grandes empresas encubiertas en estos mercados de comercio justo, que son las que se encargan de hacer que esa calidad sea la idónea, la adecuada,
y que se quedan con una buena parte del margen de beneficios. No digo que sea el modus operandi, o sea, no hay que tampoco cortarse las venas, pero lo que quiero decir es que conozco muchos ejemplos de que eso es así. Y lo mismo pasa con la producción del café, lo que nos llega. Los más pobres no llegan a los estándares, o sea, está muy bien la imagen de la cooperativa, de la gente que hace café y los porta a las tiendas de, yo qué sé, del primer mundo y parece que no hay intermediarios entre medias. ¿Quién? Certificados de calidad, sellos rosas, amarillos, azules, ¿cómo se llama? Para sacar la mercancía, o sea, para hacer el shipping, ¿no? Los aranceles, el comercio. Hay muchísimos intermediarios, se trata de comercio, ¿no? Entonces, bueno, pues es complicado, es complicado. En este caso no era tanto esa cuestión de los márgenes de beneficio, sino las circunstancias de explotación en las que realizas el trabajo, aparte del discurso de patrimonio cultural, de rescate del patrimonio cultural, este discurso salvífico de esta señora lo que está haciendo es rescatar el patrimonio cultural de las comunidades gracias a los textiles que les ha enseñado a hacer nuevamente, que me repatea porque sé en qué condiciones lo están haciendo y que además no tiene nada que ver con sus tradiciones anteriores, sino que se ajustan en colores, tamaños, formas y funcionalidades a lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos una faja para darnos la vuelta, que es lo que ellos utilizan, por ejemplo, para estar en el campo. Nosotros para qué queremos un corrillo de esos, como no sea para poner una mesa larga, pero no, nosotros una cosa más chiquitita, más bonita, que podamos poner. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, que sí. El uso, funcionalidad, iconografía, todo pues se ajusta al gusto del consumidor. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que mientras que el desarrollo pase por los circuitos únicamente o preponderantemente, o el cogollo del desarrollo siga siendo el crecimiento económico, el aumento de la productividad en el ámbito del mercado, etcétera, pues la naturaleza se meterá en esa lógica, la cultura se mete en esa lógica, aparecen como recursos, ¿entendéis? Por más que haya un discurso ambientalista, de patrimonio cultural, etcétera, al final acaban esos discursos, ¿no? En esos discursos, en este discurso hegemónico de la naturaleza y la cultura institucionalizados como recursos, ¿no? No sé. Pero tomaros un caramelo que estamos medio deprimidos todos. A ver, ¿qué más cosas? A mí me ha llamado la atención una cosa, Beatriz, el tema de las parejas. No sé si es que no tienen nada que ver en esto del turismo o simplemente no tenemos tan obvio y tan evidente que no participan en el tema este del impacto, no se pone ni siquiera lo que llevan a cabo. Bueno, y como he dicho, el trabajo de los hombres en estos proyectos de turismo rural no tiene que ver con el ámbito doméstico porque ese es el ámbito de las mujeres. Entonces, como tiene que ver con cocina, no sé qué, no sé cuántos, eso es el ámbito de las mujeres. Y las propias mujeres lo reivindican. Yo he arreglado mi casa porque en mi casa, y por lo menos mi casa estará arreglada. O sea, quiero decir que también hay una identificación en ese sentido, ¿no? Pero los varones participan como porteadores, o sea, hacen otro tipo de trabajo. Sí, tiene que ver con el ámbito de lo público. O sea, ellos salen y acompañan a los turistas, por ejemplo, en las rutas, llevando su equipaje. O, y esto es muy curioso y contradictorio también, con muchas otras cosas de este discurso, ellos participan como técnicos, ¿cómo se llama? Intérpretes medioambientales. ¿Qué es esto? Los intérpretes medioambientales es la figura que se han inventado en Perú para hablar de guías de turismo indígenas, es decir, guías de turismo que no son titulados, porque los guías de turismo que son titulados no quieren que, y encima indios, vengan a decir que son guías de turismo porque lo hacen en su comunidad. Entonces han inventado esto de técnicos, intérpretes medioambientales y culturales. ¿Y quién hace esta labor? O sea, ¿quién pasea a los turistas por la comunidad, por una laguna bonita, les enseña las especies endémicas, les habla de la cultura tiahuanaco, de los ancestros y todo eso? Los varones. Y bueno, pues es un poco deprimente, porque en muchos casos, también dentro del estereotipo del desarrollo, las mujeres son las guardianas también de la cultura, las transmisoras de la tradición, y no solo en el discurso del desarrollo. Quiero decir, en muchos casos ellas son monolingües, han tenido menos, digamos, acceso y relación con el mundo exterior,
Y bueno, pues yo creo que harían ese papel de forma mucho más genuina, ¿no? Esa interpretación, digamos, ¿no? Que ya se lo contarán a los maridos y los maridos luego se lo cuentan a los Yo creo que no. Yo creo que son las agencias de viaje las que se lo cuentan a los maridos y ellos lo repiten. Yo creo que es así. O sea, que quiere decir que tiene poco que ver, en realidad está muy adaptado al gusto de lo que se persigue. Bueno, en el fondo lo que se quiere es hacer un negocio, ¿no? Entonces tampoco ahí hay que utilizar un discurso de la autenticidad que no es necesario, ¿no? Quiero decir, igual que si yo fuera fontanera, me pondría mi traje de fontanero para ir a una casa a arreglar una tubería, pues estas personas se ponen su traje de indígenas y les preguntan a las agencias, a los proyectos de desarrollo, etcétera, a mí misma, qué es lo que te gusta para que lo hagamos, porque lo que quieren es tener una retribución, o sea, que ellos tampoco están haciendo un trabajo, obviamente, ¿no? Entonces yo ahí, en términos de autenticidad, no me rasgo las vestiduras ni lo más mínimo. Lo que me importa es que ellos y ellas sean partícipes en la elaboración de ese discurso, de esa nueva identidad, de ese nuevo producto, que no venga todo dado, que ellos también participen, ¿no? Y bueno, y se generan cosas divertidísimas, como por ejemplo, pues tradiciones que no existen, sino, por ejemplo, en los indígenas de las praderas de América del Norte, ¿no? Que son la costumbre de hacer fogatas y bailar alrededor. Lo habéis visto en las películas de los indios, ¿no? Nada. Lo habéis visto en la película de los indios, ¿no? Que hacen fogatas y bailan alrededor. Pues ahora cuando vas a uno de estos de turismo rural comunitario, pues hay fogatas bailables. Te visten con el traje y se ponen a bailar en el fuego. Y yo que he vivido 2 años, un poquito más, en comunidades indígenas, ¿no? Pues decía, yo nunca he bailado, si eso no lo hacen habitualmente. Pues esto es que ellos lo han visto en las películas y les parece que está bien. Y entonces lo ponen también. Y entonces la gente dice, bueno, pues está bien, no está mal. Entonces yo, a ver, a mí lo que me importa cuando hablamos de relaciones de género, cuando hablamos de desarrollo, es el margen de autonomía. Y son los derechos sobre el territorio, sobre los recursos, sobre los beneficios, ¿no? Porque no puede ser que unos hablen de eso y los indígenas hablen de cultura, de tradiciones y de autenticidad. No, los indígenas hablan de lo mismo. Pues vamos a hablar de esos derechos a la tierra y al territorio, que es tierra y recursos, ¿no? Pero para los indígenas también, no solo para las transnacionales, ¿no? Y vamos a intentar entenderlo desde una lógica indígena, ¿no? Que en ocasiones puede ser muy parecida a la mercantil nuestra, pero en otras no, ¿vale? Entonces, me importa que participen, me importa que tengan un cierto grado de autonomía y decidan qué quieren hacer, cuándo y cómo. O sea, que si quieren hacer el mono, que lo hagan, pero que ellos decidan cuándo y cómo. No como en esa foto que os enseñaba, que os decía que el municipio les ha puesto ahí porque quedan bonitos, ¿no? Ahí no tenían ningún margen de maniobra, les amenazaban. Si no se suben, no va a llegar el pozo de agua y encima promesas, o sea, ni siquiera es, ¿no? ¿Entendéis? Bueno, entonces, yo espero que los que no seáis antropólogos hayáis descubierto que la antropología trata de temas y de problemas y de la construcción de esos problemas que son cercanos, que no son exóticos, incluso aunque hablemos de referentes empíricos y de ejemplos que están muy lejos. Son problemas comunes, ¿vale? Y nada más, que estoy a vuestra disposición en el Departamento de Antropología de Madrid y ya está, y que os animéis a seguir en estos diálogos de actualidad del Centro Asociado de Albacete que van a estar muy bien. Muchas gracias. Gracias.